Suscríbete a la Panterita. Estoy pintando un cielo nuevo con los colores esperanza y amor. Estoy abriendo muchas ventanas para que entre la luz del sol. Estoy pidiendo que todos pinten una sonrisa con mucho amor. Con el trabajo de nuestra gente disfrutaremos de un tiempo mejor. Estoy pidiendo que todos pinten. Estoy pintando. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 11:30 todo el país. Estamos arrancando el Cardinal Deportivo a través de las 7:30 y ABC ¿Cómo te va, Dani? Bien, Federico, un saludo para todos. ¿Qué tal, Ariel? Bien, Federico, un saludo a todos. Ya estás con Bruno, estamos con Wilson Pitoni. Wilson, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día para todos ustedes ahí, los amigos. ¿Qué tal, Wilson? ¿Todo bien? Sí, todo tranquilo, pa. ¿Vos Claro. ¿Vos estabas en la carrera política, Wilson? Así mismo, así mismo. ¿Y qué tal te fue? Y pasamos para las generales, para las finales. Ah, está bien, pasaste para la final. Ariel. Bueno, estuvo en el escenario mediático Wilson. A ver, Wilson, @Wilson_Pitoni es tu cuenta, ¿no? Sí. Correcto. Bueno, para contextualizar a la gente, Regis Márquez fue el empresario de Wilson en su momento y publicó, creo que esto se dio anteayer, Regis publica: ayer Olimpia de Itá perdió su partido, los jugadores y comisión técnica tienen total confianza en ese proyecto, lo único que no voy a perdonar es falta de disciplina y compromiso. Fuerza, chicos, no pasa nada, esa semana, Dios quiera, ya empezaremos a construir oficinas y gym del club, porque Regis está gerenciando ahora el Olimpia de Itá, compañeros, y allí le sale el cruce de Wilson Pitoni. ¿Y qué día me pagás la deuda que tenés conmigo?, le escribe Wilson. Y después amplía: para gerenciar, construir oficinas y gym tiene dinero, pero cuando exijo que me devuelva mi plata, y pone mi plata en mayúscula, esa que me gané trabajando, corriendo, esforzándome, tiene tantas excusas. Desde el 2014 estoy esperando sin tener una respuesta positiva, y bueno, van y vienen las respuestas y los cruces, hasta que Regis, entiendo que le bloqueó, y eso vuelve a publicar Wilson, pero después Regis postea y reconoce que hay una deuda, pero que supuestamente no la paga porque Wilson tiene un problema con el fisco brasileño. ¿Qué puedo decir al respecto, Wilson? Y bueno, primero de la deuda, ¿verdad? Es una deuda que es del año 2014 y 2015, que cuando yo estaba por Bahía, él en su cuenta le entraba mensualmente 50.000 reales, que es de la cartera de imagen, que un jugador ahí cobra también. Viste que ahí se cobra salario y por imagen. Sí. Bueno. En concepto de tu participación en Bahía. Sí. 50.000 reales. 50.000 reales, y de eso, por el impuesto que hay, más o menos queda 30.000 a 32.000 reales por ahí mensuales, lo que libre le entraba a él, que era mi plata. Sí. Al cambio, en ese momento, ¿cuánto era más o menos, Wilson? ¿Te acordás? Y casi alcanzaba 2.000 guaraní por ahí, si no eran más. O sea que como 60 millones. Sí. ¿Puede ser? Bueno. Y después yo vine a Olimpia, siempre nuestra relación fue buena, Guaraní, después Guaraní Luque, después cuando fui a Luque, 2018 terminó el clausura, y después prácticamente terminó la relación de jugador y empresario, ¿verdad? Prácticamente terminó esa convivencia que había, de hablar siempre, sí, de responderme el celular, los mensajes, y de buscarme el club, ¿verdad? Y bueno, prácticamente yo para el año 2019 yo me quedo sin club, sin nada, ya no se me responden los mensajes, las llamadas, entonces yo trato de seguir jugando, ser feliz, ¿verdad? Y desde ese año hasta hoy en día no me respondían los mensajes, las llamadas, y yo solamente quería
quería lo que era mío, cobrar, que me dé lo que me corresponde a mí, ¿verdad? Y siempre fue excusa, no me atendía los mensajes, las llamadas, y un buen tiempo ya que vengo insistiéndole, ¿verdad? Porque nosotros siempre fuimos amigos, yo creo que somos hasta ahora amigos, ¿verdad? Pero siempre cuando termina una relación de jugador y empresario, o como en todas las empresas, yo creo que siempre tiene que terminar en un final feliz, ¿verdad? Darle al jugador lo que le corresponde y después cada uno seguir su camino, como pasa en todos los clubes también. Ujú. Wilson, y a ver, ¿mensual era ese concepto de imagen, ese pago de 50.000 reales? Sí, mensual. ¿Y cuántos meses vos reclamás? No, y a ver, un año, 6, 7 meses entró 50.000 reales y los otros 5 meses restantes entró 15.000 reales a su cuenta. O sea, entonces, allá por 35, 40.000 reales es lo que a vos te correspondería. No, por los 2 años, sumando todo, llega en guaraní, estaría llegando a los 500 millones por ahí, si no un poco no, más. mucha plata es Wilson. Es Sí. mucha plata. Wilson, ¿y te satisfizo lo que la defensa, lo que esgrimió Regis de que vos tenés problema con el fisco, por lo cual él no puede hacer esa transferencia porque incurriría en una falta? No, eso es bueno de que yo tengo, hay una deuda con el fisco ahí de Brasil, sí, por el auto que yo me compré, por el impuesto nomás, pero no tiene nada que ver eso porque él siempre me enviaba dinero. Cuando estábamos en buena relación, él siempre me enviaba dinero, me enviaba una buena cantidad y no había ningún problema, pero como dije, es una excusa nomás de él eso, ¿verdad? Porque a todo el mundo él envía acá dinero a Paraguay y tiene también acá, porque así como tiene para gerenciar clubes y esas cosas, yo creo que debería de ponerse bien conmigo y después, como dije, cada uno seguir su camino, él el suyo, que es empresario, ayudar a los jugadores, y yo el mío. ¿Y cuánto sería tu deuda con el fisco por el impuesto al auto? No es mucho, yo creo que estaría por los 20.000 reales por ahí, si no un poquitito más, pero es por el impuesto que se paga anualmente por el auto nomás. Uh-huh. Wilson, y después he visto un posteo tuyo de vuelta porque estuve siguiendo el cruce en las redes sociales, que no era solo vos el afectado, es decir, que hubo también, que supuestamente hay otros jugadores que están atravesando esta situación similar a la tuya. Cualquier duda que ustedes tengan, si de por ahí no confían, pueden llamarle al profe Pavani. Al profe Pavani, a los jugadores que ustedes conozcan que estuvieron con él, ¿verdad? Pero yo con esto no quiero decir que él es mala persona o que no va a cumplir lo que hay en documentos, porque yo siempre traté de dar lo mejor cuando estuvimos juntos y yo le agradezco que él me haya llevado por Brasil, por Olimpia, por todos lados, ¿verdad? Porque hoy en día si no tener empresario es muy complicado y yo siempre le agradecí, ¿verdad? Porque gracias a él yo pude conocer Brasil, jugar por ahí, pero como dije, cuando termina una relación de trabajadores o de empresarios con jugadores, yo creo que siempre hay que tratar de ocuparse de todo, después agradecerle al jugador y yo a él también, pero como dije, en los últimos años fue un olvido total de él hacia mi persona. Wilson, ¿cómo te va? Te saluda Bruno, un placer de saludarte y de escucharte. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? Bien. La parte que yo no entiendo y que inclusive me gustaría preguntarle también a Regis, ¿verdad?
la parte que, porque lo seguimos a través de redes sociales y él, no sé, entiendo que es la primera vez que estaba hablando al aire sobre esta situación. La parte que no entiendo es cuando él dice que vos debes al fisco brasileño, ¿verdad? Pero no entiendo que tiene que ver la deuda de él con la deuda que vos tenés con el fisco brasileño. No, esa parte es la que no entiendo. Y yo tampoco esa parte no entiendo, por eso lo que ahí le estaba diciendo a su compañero, que siempre él me enviaba dinero, que no había ningún problema, pero ahora nomás con todo lo que pasó en los tweets y todas esas cosas, él ya se calentó conmigo, realmente él se enojó conmigo y me escribió y me dijo un montón de cosas, ¿verdad? Cosas que no tenía que decir, porque yo nunca le traté mal ni le deseé el mal a él, al contrario, yo siempre le agradecí, ¿verdad? Uh-huh. Pero él ayer me dijo un montón de cosas y hasta inclusive dijo que no me iba a pagar. Ah, te dijo que no te iba a pagar. Sí. ¿Y cuál es el monto, si se puede saber? Ya dijiste eso. 500 millones más o menos. Ah, no, al es cambio. 500 millones de guaraníes. Y por ahí llega Bruno. Ah, es un dinero... Considerable para un futbolista. Claro, no, para cualquiera, Federico. No, pero viste que al estar en Next ya no. Claro, no recibe pues el mismo claro. Salario mensual seguro. Totalmente. Claro, se entiende eso. Wilson, ¿vos me permitirías hablar con Regis? No en duplex. Si es que aceptar, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero por respeto, yo te debo consultar si puedo hablar separadamente con él o si querés, lo pueden hacer en duplex también. No hay ningún problema, pero primero te pregunto a vos, porque vos sos el primer entrevistado, y por una cuestión ética y de respeto a vos y también a Regis, debo de preguntarte a vos si me permitís saludarle a Regis y hablar con él o en algún momento que ustedes puedan aclarar si es que vos querés y él quiere al aire. No tenés ningún problema. Vos podés llamar a uno y preguntarle lo que quieras a él, ¿entendés? Porque él siempre tiene una salida, un escape. Él realmente es muy... ¿Cómo se dice? Es muy vivo en este tema, ¿verdad? En este ámbito. Él, como yo te dije, ¿verdad? Sí. Cuando él vio que se colocó una Twitter sobre él enseguida sale y dice que yo tengo un problema con el fisco, todo lo que vos quieras, pero eso no tiene nada que ver la deuda que él tiene conmigo. O sea, lo que nosotros tenemos es aparte, y lo que yo tengo es con la gente de Brasil, no con él, ¿entendés? Y no tiene nada que ver eso, que por eso nunca me pagó, porque siempre él me enviaba dinero y así, siempre estaba todo bien. De un tiempo para otro nomás no sé qué. Y la deuda data del 2014, según le escribí. Del 2015, o sea, de 2014 2015 hasta hoy día. ¿Y vos desde esa época le venís pidiendo que te pague? Y siempre, Bruno, vos sabés que siempre, ¿verdad? Yo siempre, así como dije, yo escribía con él, llamada, tranquilo, me atendía. Después de un día para otro, mi bola me daba más. Vos sabés que... Te dejó de contestar o sea, ya no te contestó. Y no sé si ya aclaraste esto, ¿en concepto de qué es la deuda, Wilson? Y en concepto de que viste en Brasil, como le dije allá a tu compañero, se cobra el salario normal y se cobra por imagen. Sí. Bueno, y ese cobro que era por imagen, a él se le iba todo en su cuenta, el 100%. Entiendo, ahora entiendo. Sí. Ya, bueno, esperame un ratito, Wilson, no vayas a cortar. Esperame un ratito porque acá no van a hablar ustedes, sino yo le voy a hacer la pregunta para hacer justo también a Regi y que le escuchemos las dos campanas. Quédate ahí, Wilson, por favor. Regi, ¿me estás escuchando? Hola, Bruno, buenas tardes, sí, estoy escuchando. Bueno, Regis, se hizo público esto y recurrimos siempre a las dos campanas. Queremos tener las versiones de ambos protagonistas en este caso. Lo estamos escuchando a Wilson Pitoni y queremos un poco saber tu verdad.
¿Qué es lo que está pasando en relación a la deuda que te reclama Wilson Pitoni públicamente y habla de alrededor de 500 millones de guaraníes? Y estabas escuchando también ya la declaración que él estaba dando al aire en estos momentos, Regis. Sí, sí. Primero, para aclarar, estos montos no existen, ¿no? Sí, existe una plata que ele tem comigo, pero ele pone meias verdades, ¿no? Primeiro, há uma plata de FGTS, que é um imposto, ok? Que ele tardaria 3 anos para cobrar. Ou seja, ele sumou todo aí e é uma plata que não está comigo e que sim, em um momento eu falei que adelantaria ele porque estava necessitando, não? Então, sim, existe uma plata de imagem, como ele cobra, como mais de 200 jogadores que vieram ao Brasil cobraram, ok? E hoje eu creio que tenho plata de 5 no mais, ou seja, sempre tratei de cumprir com todos. Quando ele fala de que não são 500, são 70 mil dólares, a plata dele mesmo é 30 mil dólares e 40 mil dólares é de imposto que ele tem que recuperar. E nada, existe esta plata, o único que eu digo a ele é que esta plata eu quero depositar em Brasil e ele quer que eu envie a Paraguai. E qualquer pessoa, qualquer contador sabe que eu não posso enviar esta plata a Paraguai sem um documento. Então, eu não tenho problema nenhum de depositar esta plata cá em Brasil, como sempre comentei a ele. Pero ele quer porque quer que eu envie esta plata a Paraguai. E isso chama evasão de divisa. Qualquer pessoa normal sabe o que isso significa, não? Que é um crime. Pero Regis, ¿cuál es la relación? Y otra cosa, después que escuché sí, que yo no le contestaba, que casi por mi culpa paró de jugar fútbol, ¿no? Aí vamos hablar da parte desportiva. Ele estava em Bahia cobrando muito bem. Quis volver solo cobrando a metade em Olímpia. Não jogou em Olímpia, le consegui Guarani. Não jogou em Guarani, le consegui Luque. Não jogou em Luque. Ou seja, eu também não posso fazer, sabe? Eu creio que os jogadores têm que ter uma meia culpa também, não? Regi, pero ¿cuál es la relación? O sea, la deuda sí que existe, ¿verdad? Con él, pero él le debe al fisco brasileño. Não é uma deuda, Bruno, eu te explico. A maioria ou quase todos os jogadores que cobram um monto importante em Brasil, eles cobram de 2 maneiras: a carteira de trabalho e imagem. Sim. Como um jogador estrangeiro não pode ter empresa em Brasil, eles cobram em minha empresa, ok? E eu transfiro a eles, ou pago contas, ou depende de cada jogador. Há jogador que diz: mira, quedar com minha plata e passar-me dentro de um ano. Mira, pagar-me alquiler, pagar-me, não sei, mi passagem aérea, todo, e eu vou anotando todo o que entra e o que sai. E desta plata, Pitoni tem mais ou menos 30 mil dólares, que eram muito mais. Estamos falando, Pitoni acá cobrou 300, 400 mil dólares. Le resta, de todo que eu fui enviando, 30 mil. E mais 40 mil, que é outra coisa, que é um imposto que ele tem que recuperar, que chama FGTS. É uma outra coisa. O que eu hice com ele? Sumei todo para ajudá-lo, porque necessitava plata. Falei, eu te transfiro o FGTS todo para te ajudar. Pero esta plata tem que cobrar em Brasília, Bruno. Eu não posso enviar plata fora. Isso é crime de evasão de divisa. E 1000 vezes falei a ele, louco, derrame, eu te transfiro em sua conta em Brasil. E ele insiste que eu envie a Paraguai. Não se pode. Sensível ou seja, mais de 200 jogadores cobraram assim acá em Brasil comigo, não? E justo o único Pitoni e 30 mil dólares. Se for 2 milhões de dólares, puta. Pensaríamos, ¿no? Entiendo. Wilson, reconoce entonces, según entiendo, 200 millones él, pero los 40 mil es yo entiendo, del fisco, 30.000. es el fisco que te hace una devolución. Pasa en los Estados Unidos también, ¿verdad? Sí. Que vos acumulás
durante el año y después el fisco te devuelve el impuesto que vos abonaste, ¿verdad? Parte de lo que vos abonaste. Wilson, ¿cómo es el tema para vos? Y yo te dije, nene, yo le respeto a Reggie, él sabe hablar, él sabe encontrar la vuelta a todo, nene. Él te puede decir que yo soy feo, yo soy lindo, que yo soy bueno, todo lo que vos quieras, ¿verdad? Pero yo tengo todo acá, la última vez que yo hablé con él y la última vez que hablamos, yo tengo todo acá anotado en cuánto quedó la totalidad de lo que me tiene que, o sea, de lo que me tenía que pagar, ¿entendés? ¿Entendés? Porque en los últimos tiempos nosotros sumamos todo y ese tema del FSTS, como él te dijo, él tiene toda mi cartera de trabajo, él tiene todo mi documento y con ese yo tengo que cobrar todo lo que es el tema de ese dinero, ¿verdad? Y yo era que le había dicho a él una vez cuando estaba en Guaraní que si me podía dar mi cartera de trabajo para que yo pueda cobrar ese por un abogado, como él bien sabe, hizo Marcelo Palau, como hizo Neri Vareiro también, y él me dijo en aquel tiempo, no, ¿para qué vas a gastar por abogado? Deja que yo eso voy a solucionarte, me dijo. Y bueno, y yo como siempre confié en él, le dije que sí, porque cuando yo estaba en Guaraní era que un abogado brasilero vino acá para ayudarle a Marcelo Palau y le ayudó a Neri también a cobrar ese dinero. Con la cartera de trabajo, ¿verdad? Y como Reggie tiene todo mi documento, yo le había pedido y poder preguntarle si es cierto o no. Y él me dice, no, ¿para qué vas a gastar al pedo tu plata en un abogado? Ahí deja que yo voy a solucionar esa parte. Y bueno, yo dije que sí, ¿verdad? Pero también quedamos en que iba a ver eso y nunca me vio, ¿verdad? Pero él te puede decir que es 30,000, 40,000 dólares, por la última vez que nosotros hicimos la cuenta, yo tengo todo acá, bueno. Pero para entendernos entonces, lo que él dice es 30,000 que él te adeuda, ¿verdad? Por tu derecho de imagen. Pero 40,000 es devolución del fisco, suman 70,000. Vos decís que él te adeuda 500 millones de guaraníes aproximadamente y aparte son esos 40,000 dólares del fisco brasilero. En total nosotros habíamos sumado ya eso, ¿entendés? Con todo eso, ¿entendés? Porque él me había dicho que me iba a dar todo él de su dinero y después que él iba a cobrar ese dinero con la cartera de... O sea que lo del fisco también él iba a cobrar, pero él te iba a pagar ya eso. Sí, así era que... entonces ahí pues cierran los 70,000 dólares que son los 500 millones de guaraníes aproximadamente, ¿verdad? No, y un poquitito más realmente. Sí, es más, sí, porque esos 30,000 dólares que él dice es un poquitito más, pero él puede decir cualquier monto, ¿entendés? Así como él tiene todo guardado, todo anotado, yo también tengo acá, ¿entendés? Es más, pero entonces decimos. No sé nomás por qué se enojó, ¿verdad? Porque yo nunca, así como le dije a tu colega, yo nunca fui malo con nadie, ni imbore, como se dice, ¿verdad? Siempre fui un buen tipo, un tipo correcto, ¿verdad? Y tema de que no puede enviar dinero, eso es bola, porque yo le conozco acá a un amigo que con él siempre trabajó. Y no, ya nomás decía el nombre, pero trabaja en una casa de cambio y yo hablé mucho con él y me dijo que él siempre enviaba una buena cantidad de dinero. Y no sé cuál es el problema, ¿verdad? Bueno, capaz y tenga razón en que no puede enviar la totalidad del dinero ahí de Brasil para Paraguay, ¿verdad? Pero él dijo una gran verdad, que sí tranquilamente podías transferir a mi cuenta ahí de Brasil el dinero, pero tampoco hizo, ¿entendés? O sea, tampoco hizo esa parte, porque yo tengo ahí cuenta en Bradesco y en Itaú. Y tranquilamente él hace años podía haber transferido todo ahí y dejarme a mi cargo que yo solucione eso después. Ahí le pregunto, Regi, ¿y por qué no le transfería a la cuenta de los bancos que él dice en Brasil? ¿Estás escuchando lo que dice? Primero vamos a aclarar algo que mezcla todo, ¿no? No llega a 500 millones la cuenta y yo tengo la planilla. Vamos a hablar en reales, era 411,000 reales, menos 30,000 que yo le envié alguna vez, o le pagué en Paraguay. Eso ya con
con impuesto que yo adelanté para él, ¿ok? Entonces, solamente para aclarar que yo tengo la planilla y él también tiene la planilla, como hago con todos los jugadores. La señora de él me envió hace 20 días, un mes, por email, la cuenta, hace un mes nomás, una cuenta de Itaú. Pero las cuentas deles están bloqueadas acá, Bruno. ¿Me entiendes? Por una deuda con fisco que ele tiene. Perdão, pode ser nem deuda essa. Pode ser solamente que há que declarar imposto de renta porque ele tem um auto, não sei se vendeu auto de Brasil, não sei. Pero mientras ele não solucione isso com a Receita Federal, a conta está bloqueada, ¿me entiendes? Então, isso é o que eu sempre dije. Ayer mesmo escrevi a ele, dizendo por que não posso depositar em sua conta de Brasil, e ele não responde, entendeu? Eu tenho acá, no... ele quer só a plata em Paraguai, não sei por quê. Pero bueno, volvo a dizer, a deuda, a plata que tem comigo era de 400, 500, 400, 300 mil dólares. Hoy tiene comigo 30 mil dólares. Não creio que vou huir por 30 mil dólares, ok? Quando ele habla de 70, com o imposto que ele tem por cobrar, e eu falei que vou adelantar a ele, porque em seu momento necessitava plata, porque terminou de jogar todo. E isso nomás, ou seja, não... mais de 200 jogadores cobraram plata em minha conta cá e justamente com Pitoni, não? E outra coisa que quero deixar em claro é, a pelea empieza, o Pitoni, você sabe muito bem, ok? Porque você tem que pôr os pantalones, ok? E você tem que falar comigo, e não pôr sua mulher para falar comigo de uma forma muito mal educada. Como eu te dije ayer, hablo hoy em la prensa, ¿me entiendes? Porque eu não trabalho para sua esposa. Respeitei sua família, pero que trate e me trate bem. Ok? Então é isso. Há uma plata, vá cobrar. Se passar a conta de Brasil e solucionar seu problema, le transfiro acá. A Paraguai não pode enviar, o Bruno. ¿Me entiendes? Que ele hable lo que quiera e qualquer contador sabe que para enviar plata hay que ter um contrato, hay que ter por quê, para quê, todo. E bueno, e isso nomás, ou seja, não tem drama. Wilson. No, ya te digo, yo le conozco a Reggie hace años. Yo le considero un amigo, sé cómo se maneja, sé cómo es y él puede decir lo que él quiera, puede decir que mi señora puso esto, puso aquello, pero no tiene nada que ver. Y lo que ayer me dijo, por ejemplo, yo no sé qué le pasó, ¿entendés? Yo siempre a él le respeté y tampoco hablé mal nunca de su familia, ¿verdad? Tiene una familia linda ahora, una familia maravillosa, pero lo que me dijo ayer, por ejemplo, estaba un poco mal, ¿entendés? Preguntarle a él qué me dijo ayer por mensaje y eso. A ver qué te responde. ¿Qué le dijiste, Regis? Que sou um polerudo. Y eso te molestó, claro, seguro que te molestó, Wilson. Que si sigo rompiendo las pelotas por las redes sociales, que no me iba a pagar a mí, que le iba a pagar a todo el mundo, pero menos a mí. Y son cosas, por ejemplo, que están mal, ¿verdad? Porque yo en ningún momento nunca le falté respeto a él. Capaz sí mi señora a veces por la impotencia, por la rabia, haya publicado algo que le molestó a él, ¿verdad? Pero yo con él tengo la relación, siempre fue buena, ¿verdad? Pero tampoco él me puede decir así, ¿entendés? Que no me va a pagar y que si sigo llorando, que si yo le demando, él me va a demandar otra vez y así, ¿verdad? Wilson. Perdón, quiero, para sernos más concretos, ¿vos tenés la cuenta bloqueada en Brasil o no? Y según él dice, ¿entendés? Porque yo tengo dos cuentas, tengo la de Bradesco que el año pasado me fue a retirar tranquilamente dinero de ahí después de Iguazú, ¿verdad? Pero si
Si él dice que está bloqueado, no hay ningún problema. Y él sabe bien que yo tengo dos cuentas, la de Itaú y la de Bradesco. Y en Bradesco no se puede depositar, Regis. Bruno, vuelvo a decir, yo publiqué un documento onde o Wilson está en la Receita Federal con su CPF, con un problema en su CPF. Vuelvo a decir, porque yo puedo ser hijo de puta y decir, sí, ele deve todo mundo, tiene una deuda acá en Brasil. No sé si tiene deuda o no, porque no sé ni se vendeu su auto brasileiro, que había que pagar impuesto todo año, que siempre fue un quilombo eso. Pero ele tem que solucionar este tema com su CPF, que é um documento importante em Brasil, ¿me entendés? E aí já soluciona o tema de su banco e vuelvo a transferir. O sea, não estamos falando de milhões de dólares, não estamos falando de uma plata que eu tenho por fuera, que ele nunca se enterou. É uma plata que eu e ele veníamos controlando, como hago com miles de jogadores, ¿ok? Y bueno, y cuando solucione eso, arreglamos. Regis, Lo único... Regis, vos le amenazaste que no le ibas a pagar, ¿cierto? ¿O fue un momento de calentura? Pero le escribiste eso a él? Sí. Porque yo dije que yo voy a pagar primero los otros que tienen plata conmigo, porque no es solamente él. Vuelvo a decir, más de 200 jugadores pasaron plata de imagen en mi cuenta y todo controlado, todo, y yo voy devolviendo a todos. O sea, la plata es de ellos, no es mía, ¿me entiendes? Pero por ley de Brasil, ellos no pueden tener una cuenta acá y pasa por mi empresa, pero todo controlado. Pitoni cobra 50.000 reais, eu enviei plata, paguei su viaje, todo. Temos uma planilha, eu e ele. Ou seja, não é uma plata que eu saquei por afuera, nada, ¿me entendeu? Pero le amenazaste que no le ibas a pagar ayer. Sí, le amenacé. ¿Y te sostenés en eso? No, yo creo que fue un momento más de calentura, pero porque habla mucho, pero no soluciona sus problemas, ¿entendés? Va a pasar un año y va a seguir con la cuenta acá, va a seguir me pidiendo para, ¿cómo es? Para enviar plata a Paraguay, ¿me entendés? Que si en un momento hablé, puedo te ayudar, Pitoni, si yo cobrar algo en Paraguay, yo te doy la plata en Paraguay. Pero no cobré y no viene a caso por qué no cobré. Por algunos problemas, clubes te deben, todo. Y vuelvo a hablar, mire, no cobré, pasame su cuenta de Brasil. Pero su cuenta de Brasil, no su cuenta, su CPF está con problema. Regi, y una salida no podía ser que el jugador o Pitoni viaje a Brasil, le das el dinero y paga, o sea, paga el impuesto que debe y un final feliz. ¿No se podría dar de esa manera? No, porque ustedes tienen que entender que una persona no puede salir de país con más de 10.000 reales. Es evasión de divisa, es un crimen federal. Ustedes tienen que saber eso. Que muchos jugadores no saben. ¿Me entendés? Estudiar, mirar o que é uma evasão de divisas. Toda vez que você saca plata de um país por um monto em Brasil seria 10.000 reais, não? É um crime federal. Pero a ver, te busco entonces la vuelta, perdón. Y no es que seamos abogados del jugador, ¿verdad? No, Perdón, Regi. Y no puede viajar como te dice Ariel, el jugador. Vos le pagás, él soluciona su problema con el fisco, se queda con la diferencia y esa diferencia al desbloquearse con el fisco, vos le envías vía banco y se soluciona la historia. Digo yo, pregunto, no sé. Pero ¿para qué le tendría que viajar? No entiendo. Y para que vos le pague, para que vos le entregues en efectivo, él te va y paga en el fisco. É que eu não necessito entregar em efetivo. Eu posso fazer uma transferência para ele, Bruno. Y bueno, ¿y entonces cuál es el problema? No entiendo. Nenhuma. É que eu sempre dije, eu te hago a transferência em Brasil.
E ele quer que eu envie a plata a Paraguai. O problema é enviar a plata a Paraguai. Bueno, no entiendo, no, acá ya me perdí. Pero entonces vos le podés transferir el dinero, entonces ¿cuál es el problema? No, perdón Ariel, que... Y no puede llegar Porque ele queria cobrar em Paraguai. Regi, no puede llegar a un acuerdo ustedes como gente grande, se pone el dinero, Pero é que se desbloquea. não é acordo, não é um acordo. Ele existe na plata comigo, onde eu quero pagar em Brasil, e que ele teria que solucionar este problema que ele tem acá, que não é às vezes, não é nem problema com fisco, Bruno, é um problema pode ser de papeleo nomás. Me entendeu? E eu transfiro em Brasil sua plata. E termina. Wilson. O que eu não consigo, Sim. o que eu não consigo, eu já falei ele 1000 vezes, é enviar a plata a Paraguai. E ele tampouco pode vir ao Brasil, agarrar esta plata e sair de Brasil com este efetivo todo, ¿me entendés? Pero si se desbloquea su cuenta y se le transfiere en su cuenta, ¿eso no se puede hacer? Claro que sim. É isso que eu sempre dije. Em Brasil eu le posso transferir. Y eso es lo que yo te planteé, Regi. A ver, ustedes llegan a un acuerdo, conversan, aparece el dinero. Pero isso é o que eu falei 1000 vezes. O problema é que ele sempre quis cobrar esta plata em Paraguai. Espera, vamos a Eso escucharle, no se puede. vamos a escucharle un poco a Wilson. Perdón, Regi, que te interrumpa. Wilson, escuchá lo que dice, que vos querés cobrar en Paraguay. Mira, yo siempre le decía que me transfiera, ¿verdad? Y el fútbol, todos sabemos cómo se maneja, Bruno, cuando soy empresario, cuando hacemos negocio por tal jugador, tal jugador. Y acá la realidad es que Reggie siempre trabajó y hizo grandes negocios acá por Paraguay, por grandes jugadores. Tema Camacho, tema... Y yo tengo personas que me confirman eso. Yo no soy tonto, Bruno. Yo eso nomás quiero que él entienda. Él sabe hablar, sabe contar historia, todo lo que vos quieras, ¿verdad? Él no es una mala persona, pero él piensa que nosotros algunos jugadores somos tontos, ¿entendés? Yo realmente sé todo lo que fue el negocio de Néstor, cuándo recibió, cuándo no recibió, y cuál es el problema de que me soluciona a mí ya hace un buen tiempo mi problema acá en Paraguay, ¿entendés? Hay muchas cosas que no se entiende, ¿verdad? Pero él, como sabe siempre explicar, encontrarle la vuelta a todo. Yo siempre entonces le pedí que me transfiera, entonces sí, es que no podía acá en Paraguay. Que me transfiera así de a poquito, porque siempre hizo así. Él siempre me enviaba 10.000, 5.000 y así, ¿verdad? Y nunca hubo problema de ese lado, pero en los últimos tiempos, no sé qué realmente, porque siempre estaba acá también por Paraguay. Yo siempre quise hablar con él para juntarme, para ver si llegamos a un acuerdo como persona grande, como amigos que somos y como amigos que fuimos siempre gracias al fútbol, ¿verdad? Y cada vez que viene él no tampoco me da una solución, ¿entendés? Y entonces ahí te da un poco de bronca a veces, porque te dicen un día así, después llega ese día y te dicen no. Y después se va por Brasil y allá no se puede hacer nada, Bruno, ¿entendés? Cuando él está por Brasil, pues yo no puedo hacer nada. Porque siempre viene también acá por Paraguay con su familia, haciendo negocio acá, y todos los empresarios que hacen negocio siempre tocan plata, ¿entendés? No hay que soy tonto también. Y vos no podés, Wilson, viajar a Brasil y que, por ejemplo, te pague él ahí y vos arreglás o retirás el dinero o pagar el fisco, no sé, y ahí ya se desbloquea tu cuenta, o no sé, o eso también es imposible. Pero todo, Bruno, se puede, todo tiene solución, ¿entendés? Que lo que pasa que Reggie como sabe hablar, sabe contar, sabe buscar la vuelta, ¿entendés? Él te va a decir muchas cosas, ¿entendés? Claro que todo se puede. Él hace años que me hubiera llamado, Pitoni, vení acá a Brasil, vamos a solucionar tu tema. Y yo me voy 2-3 días nomás lo que voy a tardar. Y ya se soluciona. Y después él sigue su camino y yo el mío, Bruno. No hay ningún problema de ese lado. Hace rato que tenía que solucionarme nomás ese problema. Regis.
El problema tiene él, o sea, yo no tengo problema. Quem E tem vos- que solucionar seu problema aqui em Brasília é ele, ponto 1. Ponto 2, o que eu hago ou deixo de fazer, ou quanto eu cobro em Paraguai, se eu cobro milhões ou pouco, é problema meu. E eu também tenho mis gastos na empresa, me entendeu? Ou seja, ele crê que eu não tenho gasto, que eu só cobro. Eu mantenho, e vou saber muito bem, Bruno, mais de 100 chicos que eu lhe ajudo todos os meses, ou seja, eu tenho me gasto da empresa, ou seja, não pode entrar na plata em minha empresa e porque ele não solucionou seu problema cá, eu tenho que deixar de pagar mis chicos para pagar um problema dele acá. ¿Me entendés? Pero O sea, te ¿dónde hago yo una, voy es, te hago una existe- consulta, Regi, y no le puedes existe- ayudar, no le puedes ayudar a él que él viaje y solucionan este problema. Digo, pregunto, no sé qué, para que él desbloquee su cuestión, si es como vos decís, ¿verdad? Porque él lo que da a entender es que cuando vos venís a Paraguay a hacer negocio y recibís dinero, que en algún momento recibís dinero, y que lo que no querés es pagarle. Que él no es tonto. ¿Escuchaste lo que él estaba diciendo? Eu recibo plata, ô Bruno, pero eu tenho mis cuentas também em Paraguai. Ok? Eu não mesclo a plata de Wilson com minha empresa, com minha persona física, ou seja, não... Ok? Se ele quer cobrar a plata dele está em Brasil, eu lhe transfiro a sua conta de Brasil e ele se maneja para enviar esta plata ou para gastar, ou leva sua tarjeta e gasta em Paraguai, como ele queira, me entendeu? Además, não vamos entrar neste lío, porque aí aí eu vou ter que falar os clubes que me devem em Paraguai, os cheques que me rebotaram em Paraguai, e eu não quero exponer os clubes, me entendeu? Ou seja, não... um problema não vai generar outros, ¿me entendés? Wilson, para cerrar. No, y como ya le escuchaba, ¿entendés? Viste que yo digo una cosa y él tiene otra cosa para contestar, siempre tiene la respuesta correcta, entonces es como que yo digo una cosa y él tiene la respuesta, ¿entendés? Pero bueno, yo voy a esperar que él me llame o me escriba y me diga para solucionar, ¿verdad? Y vamos a ver si me escribe o me llama, no sé, porque ayer me escribió rápido cuando se enteró de las cosas que se dijo, ¿verdad? Pero es una cosa que no está mal, que yo creo que solamente pedí lo que me corresponde, ¿verdad? Y vamos a ver cómo termina esto, Bruno, pero ya escuchaste vos, yo digo una cosa y él tiene toda la respuesta, ¿entendés? Entonces es difícil así. ¿Vos sentís que él no quiere ayudarte, no quiere pagarte? No, él no es mala persona, yo siempre dije eso, yo nunca hablé mal de él y él sabe bien eso, él sabe perfectamente que yo siempre a él le traté bien, desde que estuvimos más o menos de 2007, 2008 para adelante, siempre fue un tipo tranquilo, calidad, pero también en los últimos años tuvo sus defectos y él sabe eso, él no puede esconderse de eso también, él tiene que tratar de solucionarle a los jugadores el problema, ¿verdad? Tiene que buscarle la vuelta, tiene que darle una solución, pero no solamente a mí, hay muchos casos que él sabe de cómo él solucionó a las malas, ¿entendés? Son pequeñas cosas que él tiene que mejorar con los jugadores, porque los jugadores cuando se termina un ciclo con un club o con un empresario siempre tienen que tratar de arreglarse de la mejor manera, qué sé yo, hay de buscarle una vuelta siempre para que nunca pase lo que está pasando ahora, ¿verdad? Yo pienso así y creo que debería de ser así siempre, Bruno. Bueno, Wilson, lo último de tu parte, Regis, por favor. Não, e volto a dizer, Bruno, ele habla, pero não soluciona, ¿me entendés? É o que vos hablaste, ele tem que venir, solucionar seu tema em Brasil, e quando sua conta todo, eu lhe transfiro acá e ponto. Ou seja, eu não tenho por que solucionar algo
haciendo algo ilegal, que es sacar plata de Brasil y enviar a Paraguay. Lo único que yo siempre le dije eso, ¿me entiendes? Yo no estoy negando que él tiene plata conmigo, ¿ok? Como él mismo dijo, yo voy a adelantar una plata que ele tiene por cobrar acá, porque necesita esta ayuda. O sea, yo le prometí eso y cuando cerramos los números, ya pusimos este monto, ¿me entiendes? De esta plata que le voy a ayudar a adelantar. Ahora, yo no puedo, Bruno, solamente solucionar su cuenta acá, su problema en Brasil y listo. Ahora, ele insiste, se você te dá cuenta, ele insiste com este tema de cobrar em Paraguai. Não sei por quê, boludo. ¿Me entiendes? Plata é plata. Plata em Brasil, plata em Paraguai, plata em Estados Unidos, donde sea. ¿Me entiendes? Eso nomás. E vuelvo a dizer, não é solamente com Pitoni. Eu manejei 200 jogadores assim e não tenho problema com nenhum, não. Eu creio que este tema com Pitoni, há 2 anos, não sei se você te acordás, que já dijo, Regis não me contesta o teléfono, não me consigue o clube. Ou seja, eu creio que isso já vem se arrastrando desde o ponto futebolístico, não? Quando o jogador está por terminar sua trajetória e sumou com isso, não? Pero bueno, vuelvo a dizer, solucione seu problema acá e a plata é suya e vai cobrar e pô. Gracias, Regis, muy amable. Suerte, Bruno. Un abrazo. ¿Qué más querés decir, Wilson, por favor? No, pero ya te diste cuenta cómo él tiene toda la respuesta, él sabe qué decir, sabe qué no decir, y realmente usted le conoce. Yo sé que él es muy amigo tuyo, Bruno, yo sé todo lo que, ¿entendés? Y él siempre tiene la respuesta para todo, ¿verdad? Él te puede decir que yo solamente quiero cobrar acá en Paraguay, que solamente quiero acá La Plata. Pero lo que yo le reclamo siempre es cuando él está acá en Paraguay, Bruno, ¿entendés? Él siempre está acá por Paraguay, siempre viene por Paraguay, se queda 2, 3 meses y luego se va. Y cuando está acá, yo siempre trato de comunicarme con él y que me dé lo que tiene o que me dé un poquito, ¿entendés? Pero siempre él me dice que sí, y al final se va otra vez a Brasil y no me soluciona nada, ¿entendés? Yo quiero que me dé una respuesta concreta nomás cada vez que viene acá. Yo no soy pendeja para que me mienta. Yo no soy una pendeja para que me diga sí, después llega tal día y se va otra vez por Brasil y después cuando está por Brasil él ya no te responde los mensajes, nada. Hay muchas cosas que él también está muy equivocado, pero él no quiere admitir. Él como te dije, tiene la respuesta para todo, porque si realmente quería solucionar, hace años que iba a solucionar, Bruno, por 5 años que estamos así, 6 años ya va a ser ahora. Es mucho tiempo ya. Y sí, claro, mucho tiempo ya. ¿Y qué pensás hacer? De por ahí, si querés llamarle y preguntarle a otra persona, al profe Pavani, ahí que también trabajó con él, te va a decir las mismas cosas también. Son muchos lo que están protestando por algo, ¿verdad? Wilson, lo que no entendí es por qué decir que yo soy muy amigo de él, porque te estoy dando la oportunidad, vos empezamos contigo y hacemos un duple, y te estoy inclusive tratando de ayudar a vos para que te pague, y no entiendo por qué decir que yo soy muy amigo suyo. O sea, no entiendo la relación. O sea, yo tengo una relación amistosa con él, y vos lo sabés muy bien, ¿verdad? Pero no tengo ningún compromiso con él. No, pero yo entendí que... Porque te pongo al aire a vos y le pongo al aire a él, porque no puedo agarrar y hacerte solamente la nota a vos, porque se va a enojar él. Y si le hago la nota solamente a él y te hago a vos, él se va a enojar, o sea, viceversa, no sé. No, claro, pero yo no te dije de mala manera, yo sé que no, pero para que quede claro, para que quede claro nomás, Wilson, poco, si no, pues no, tranquilo. Queda como que yo soy su, no sé, yo estoy comprometido con él. Y no es así. Yo tengo una relación de amistad porque él me pasa información a veces cuando quiere, y a veces le pasa a otros colegas, y vos sabés también eso. No, claro. Y por él le pasa la información a quien quiere, y cuando él me pasa yo corroboro, veo si es verdad o no es verdad, y bueno, y tiro la información. Así mismo, como tengo esa relación con otros empresarios también, y a lo mejor no tengo esa relación, esa llegada con otros empresarios, porque no se manejan así.
Pero él tiene un manejo que vos sabés perfectamente, que él le llama a periodista y le dice, mira, tengo esta información, le estoy transfiriendo a fulano de tal, y vos corroborás y después tirás. Pero para irnos más a lo tuyo, a lo que realmente importa, Wilson, pero quería yo aclarar eso porque cuando vos decís, yo sé que él es muy amigo tuyo, yo me quedo como que yo estoy comprometido con él y no es así, y vos lo estás sintiendo en carne propia ahora, estamos haciendo un duple y yo le estoy, acá cada uno le hace la pregunta que quiere, estamos preguntándole a él con mayor rigor inclusive de por qué no te está pagando o qué solución le puede dar a una persona que es tu plata, vos te mereces, vos trabajaste y él te tiene que pagar, ¿verdad? Ahora, vos no podés viajar a Brasil y solucionar esto o vas a esperar que él tenga buena fe y en algún momento te pague o de última ya te vas a entregarla a un abogado. ¿Qué vas a hacer? Y como dije, Bruno, todo tiene solución, Bruno, ¿verdad? Él si quería solucionarme hace rato o hace años, él me hubiera dicho, bueno, Pitoni, vamos a solucionar allá, ¿verdad? Y viajamos juntos porque él siempre viene acá por Brasil. Cada año viene, 3 veces al año por ahí viene, ¿verdad? Pero nunca también él me buscó la vuelta, nunca él me dijo nada positivo. Yo realmente siempre fui con él pesado, pero así pesado para pedir lo que es mío, ¿verdad? Y atrás de mí realmente mi señora también, ¿verdad? Porque también ya se cansó, ¿verdad? Y se molestó de que no me conteste nunca, de que no me dé una respuesta positiva. Y vos sabés cómo la mujer también se calienta atrás de un marido, ¿entendés? Todo eso también, porque la familia también está con el jugador siempre, ¿entendés? Siempre le va a apoyar en lo que sea. Y él esa parte es lo que no entiende. Él dice que yo fui poliebrudo, todo lo que vos quieras, pero yo le reclamé nomás, ¿entendés? Yo le dije nomás cosas que es mía, ¿entendés? Yo nunca, por ejemplo, así le dije nada malo, o sea, nunca le traté mal. Yo, como te dije, él hace años pudiera haberme llamado, Bruno, o decirme vení, o vamos juntos a viajar para solucionar y todo así, ¿verdad? Y bueno, ahora él sale y dice todo, da toda la respuesta que él tiene, pero como te dije, él siempre se manejó así, siempre tiene respuesta para todo. Ojalá que se solucione, ojalá que puedan llegar a un acuerdo y que vos cobres tu plata porque es tu dinero, que él no desconoce y la diferencia, que se arregle la diferencia, ¿verdad? Y no sé, o que vos finalmente recurras a un abogado, a un especialista en Brasil y que cobre tu plata, ¿verdad, Wilson? No sé. Me parece que porque él dice que no tiene por qué ayudarte. Que esa parte a mí tampoco me cerró, ¿verdad? Porque él te representó en su momento y él te podría seguir ayudando, ¿verdad? Guiándote o viendo un abogado que agarre y solucione el problema si realmente existe, como dice él, ¿verdad? Con el fisco o con el bloqueo de tu cuenta, que pueda haber la forma de desbloquear, porque esa sí es una parte donde yo a mí me chocó sinceramente, ¿verdad? Porque mira, Bruno, cuando él dice no, yo ya no tengo por qué ayudarle ni le voy a ayudar, no sé, esa parte me parece que no está bien y si vos me preguntás, bueno, yo creo que ya vos tendrías que hacerte asesorar y no, porque las redes no te van a solucionar los muchachos el problema, las redes van a hacer comidilla, pero hasta ahí. Pero Bruno, mira, sí, que él tiene todo mi documento allá que es de Brasil. Él tiene todo en su poder, ¿entendés? Y yo con esos documentos tengo que manejarme también para... y agarrar para un tratar abogado, un escribano y andarte a su casa y que te tienen que entregar tu documento si es tuyo. Es como Porque- confiscar un documento. Vos le podés demandar a él por... Es como que alguien me saque mi cédula y yo le voy a demandar a esa persona. ¿Cómo no Porque le voy a yo- demandar? Porque yo tengo... Él ahí contó algo sobre el documento del FHTS que se llama el dinero que se guarda por los contratos que vos tenés. Y solamente con la cartera de trabajo vos podés cobrar ese dinero. Y para eso vino un abogado en el 2017 cuando estábamos en Guaraní. Y Palau también se fue a jugar en el Atlético Paranaense. No sé si fue 1 año o 6 meses. Sí. Bueno, y ese abogado conoce todos los futbolistas paraguayos que pasaron por Brasil.
y le ayudó siempre la mayoría para cobrar ese dinero por el tema ese por el documento ese que te dije. Y yo recuerdo bien que le había pedido a Regis que me entregue ese documento para que yo pueda cobrar ese dinero, que era una buena cantidad de dinero realmente. Y yo recuerdo que él me dice, no, ¿para qué vas a pagar abogado? Deja nomás, yo te voy a cobrar ese dinero porque en realidad él puede cobrar ese dinero con la cartera de trabajo, con mi autorización, ¿entendés? Porque el abogado vino a hacer eso, vino a pedir la autorización del jugador, llevó la cartera de trabajo y después el jugador se va, un día se va, soluciona todo y cobra su dinero y viene. Y yo recuerdo que él me había dicho que no hacía falta, que él me iba a solucionar ese tema. Bueno, pero eso ya pasó, Wilson. Sí. ¿Por qué no contratar a un abogado en Brasil que primero le pida tu documento, te tiene que entregar? Digo, no sé. No, Claro, porque es mucha Es plata. mucha plata, claro. No estamos hablando acá de 2 sueldos, de 3 sueldos. Es mucho dinero. no, y justamente, Bruno, para no llegar a eso, yo siempre traté de que me solucionan las buenas, ¿verdad? Yo siempre le busqué el lado, ¿verdad? Siempre, en realidad, y que él te diga eso, ¿verdad? Pero él lo que dice es que yo siempre quise cobrar acá en Paraguay, que yo quise cobrar todo acá, pero eso es bola, eso es. Él tiene toda la respuesta para cada pregunta, ¿entendés? ¿Sabes lo que yo quería? Que me solucionen, nomás que me pague todo, y después que cada uno por su camino, como dije, ¿verdad? Bueno. Entiendo, Wilson. Mucha fuerza será. Ojalá se solucione de ambos lados. Escuchamos las dos campanas, las dos versiones, y bueno, la audiencia va a sacar su conclusión. Pero ojalá que pueda cobrar tu dinero. Te lo digo, como cualquier trabajador. No, que- ojalá no, tranquilo. Y ojalá que se pueda solucionar a buena, ¿verdad? Porque él es un tipo que anda mucho por Paraguay, que recorre por acá, es un empresario y va a tener hay que llegar junto a mí o ver la solución, ¿verdad? Porque él dice que yo tengo que hacer todo para cobrar ese dinero, ¿no? Pero y si él es el que tiene en su poder, ¿entendés? Él quiere que yo mueva todo, al final él se enoja conmigo. Entiendo. Bueno, Wilson, muchísimas gracias por atendernos, sos muy gentil, muy amable. Mucha salud para vos y tu familia, ¿sí? Vale, Bruno, gracias a ustedes. Un abrazo. Ahí está, Wilson Vitoni Regis Márquez. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Para cerrar esto en 10 segundos, ¿qué conclusión sacan ustedes, muchachos? Porque esto no es que hagamos teleshow, no es que, porque algunos salen con esto es realidad pura del fútbol, es parte del fútbol. Mi conclusión es falta de voluntad nomás. Que si las voluntades son buenas y se quieren ir para adelante, que es solucionable. Esa es mi conclusión. Yo creo que es otro de los tantos capítulos que seguramente hay de una época donde la confianza le come al documento. De esas. Yo iba a decir, la confianza mató al hombre, algo viejo, ¿verdad? Pero es así. Él tendría que haber sido documentado, cobrado en su propia cuenta. Tendría que haberse abierto una cuenta. Pitoni. Y confió y después ya pasó el tiempo y pasó igual que el tema del boxeador, ¿verdad? Cuando el boxeador es campeón del mundo, Don King siempre está al lado. Pierde el título y sí, es así. Por eso dijo Regi, lo llevó a un club, no jugó, lo llevó a otro club, no jugó y pasa así. Me parece que Pitoni se dejó estar en su momento para documentar un poquito más lo que le correspondía y ahora ya es muy difícil. Sí. Bueno, yo creo que la verdad, yo creo que Regis puede solucionar el problema. A mí me da esa impresión de que si él quiere puede solucionar. Claro, pero fíjate, Bruno, estamos hablando otra Pero- vez de voluntades. ¿Por qué se debe llegar a la voluntad cuando vos mismo dijiste que se trata de algo que le corresponde a quien era atleta en ese momento? Y más en Brasil, que tiene tantas
leyes que benefician Claro, al obrero. eso te iba a decir, que le puede ayudar sin que pisotee la ley, porque tampoco puede hacer No, eso. ¿verdad? pero claro, por eso te digo, De o sea, incumplir con una. Acá también nosotros tenemos. La SED no te va a perdonar acá. no, claro, No, pero, no, claro. O la CEPRELA, a nosotros los chiquitos. Ahora, cuando se hace una mafia a gran escala, ahí no nadie Sí, ve sí, nada. no, claro, pero pero- nosotros pues no estamos en la mafia. pero por eso te ¿Entendés? digo, o Entonces sea, es difícil para nosotros, ¿verdad? pero si salimos de una premisa de a quién le corresponde, pero fíjate después cuando se habla de los manejos. Por eso, cuando hay buena onda, buena mía, hasta las cosas que capaz no están hasta en las letras chicas dicen, sí, metele. Y después cuando no están tan bien, ahí las dos partes te sacan la lupa, porque acá Cuando fue, vos comenzás- ¿sabes qué? Parecía un programa tipo lo del sábado, de No, acá pero que cuando tenemos, vos comenzás, Dani, por de eso- la Facenda. Por eso yo hacía hincapié que él ya no juega al fútbol, ¿verdad? Cuando vos comenzás a buscar a dónde había una deuda por acá, por allá, en una carrera como la del fútbol que genera muchas deudas, y vos sabés que ya no producís más el tema del mensual, fíjate que está involucrada y me parece muy bien, porque la señora es parte de esa empresa que se llama el jugador, ¿verdad? Que en algún momento ganó dinero, y ahora está aferrado a esto porque está con otro estándar de vida, es otro tipo de vida, ya el que tiene Pitoni. Yo me acuerdo que Pablo Ceballos le demandó, pero él le demandó al Botafogo por esa cuestión tan importante de El derecho de imagen. el derecho de imagen. Ah. Sí, estaba también pendiente una. Y Ronaldinho cobró hace Pero, poco pero yo le un escucho, platal yo le con escucho Mineiro. desprotegido a Wilson. Pero claro O que sea, sí. vos lo No tiene ni el escuchás y- documento. Por eso, Claro, Por eso yo digo que por eso depende de la buena volun- voluntad. La buena voluntad. bueno, y la buena voluntad, mi Eso. querido Ariel. Porque también cuando hay buena voluntad hasta puede utilizar otra cuenta. Son- Todo, Juan- todo, Juan- todo claro, se pero, puede. pero, todo pero se Ariel, puede. Ariel, pero eso te digo, o sea, cuando Bruno hacía la conclusión de esto, me parece que Rey podría solucionar. Es a eso lo que no se tiene que llegar. No, o sea, no es que uno esté propugnando de que No, todo esté en la ¿sabe cara de por perro, qué sino te que digo? si ¿Saben tenés que los se- documentos claros desde el Claro, comienzo. se entiende que, es dinero suyo, no debería estar en esta situación, pero ya está, pues, Dani. No, o sea, claro. a lo que No a te lo hablaba que de que voy otro es, capítulo más yo de lo que esa. quiero es ser práctico nomás en el tema, porque el practicismo en la vida hoy día es elemental. Regi, para no ser manchado, ¿verdad? Yo lo miro desde arriba y lo estoy hablando de lo que escuchamos y lo que yo vi en redes. Para no ser manchado, para que no siga manchado su nombre, tranquilamente puede agarrar y decirle, bueno, mira, amigo, yo te voy a asesorar como te asesoré antes, te voy a asesorar ahora. Vení, te pago el vuelo. Pagar un vuelo para Regi no es nada. Vení acá, nos vamos juntos, hacemos los papeleos, se contrata un abogado, pagamos la mitad y la mitad, o pagas vos, pago yo, no sé, nos ponemos de acuerdo, se retira el dinero, solucionar, desbloquear, se te paga, nos abrazamos, nos sacamos una foto en Twitter y se acabó la historia. No sé, yo haría eso. Si fuera al lado de Wilson y me siento incapacitado, a lo mejor económicamente, hasta de contratar a un abogado o algo, no sé, le diría al abogado, bueno, amigo, no te puedo pagar ahora, pero viaja a Brasil, recuperarme mis documentos, si no tanto te para quiere vos. dar, poner una escribanía, tal cosa, un escribano, retirar el documento, si es por las malas, y después, una vez que se cobre, yo te hago la liquidación. Hay abogados que trabajan así, Claro, lo van a encontrar. claro. Ahora que están, Establecen abogados que están porcentajes. escuchando la radio, le pueden llamar a Wilson, le van a decir, Wilson, yo te agarro el caso y dame a mí. Sí. Y se van a viajar. Se va a Brasil, no, el único que se va a ir a Checoslovaquia. ¿Verdad? Totalmente de Y acuerdo. se va y le dice, señor Regi, vengo a intimarle, entrégueme el documento de si usted tiene o no tiene. Y ahí va a decir, bueno, no tengo o tengo. Y a partir de ahí continúa la historia, no sé, en 2 o 3 días se puede solucionar. De ambas partes, digo. Me parece que de ambas partes esto es solucionable. Pero en las redes sociales no vas a solucionar tu problema. Pero De ambas partes también Bueno, digo. la red social- Ahora, la red digo, social, no, ¿para qué sirvió? Para estemos que esto hablando de- explote. Claro. Sí. Claro, porque Porque si no hacía el nadie jugador la sabía, denuncia pues, nadie y sabía. no se defendía Regi, nos Sí. íbamos a ver las dos, y O ahora sea, estamos escuchando las dos campanas. yo creo que, viste ayer cuando vos hablabas, mira, Pero un la poco- solución al final no está en el Twitter ya. No, no, Ya la pero denuncia empezó- se hizo, empezó, explotó. fue la denuncia No, no. a través de las redes sociales. Claro, ya está. a ver, yo hombre de redes sé lo que es, ¿verdad? Pero a lo que voy nomás, ya a partir de ahora, ya no se soluciona más en redes. Ya se soluciona la- Actuando. actuando, Claro, exacto. pero- Yo conozco mucho no, un par de abogados que deben estar interesados si es que saben que la historia como la dice Pitoni, ¿verdad?
Anda a hablar y a ver qué firmó y que te avala. No solamente Porque la mira historia. que si después no hay nada firmado y fue todo pro bolsillo, ahí... No, pero no Regis solamente Regis ya reconoció la deuda, no puede decir ahora no. No solamente la historia, ¿sabes qué? Reconoció El la deuda, monto. pero no habló de ningún documento, no habló de ningún... dijo que el número tampoco era ese. Por eso. En un momento. Yo no creo que sea solamente la historia Claro. a los potenciales, sino que el monto. Sí. Yo la conclusión es ¿Sabes que esto cuánto ya se mueve por el no tema del monto? ya no se resuelve a las buenas. Porque ya hay un cortocircuito. Ambas partes, principalmente del lado de Regis, como que ya está enojado, está con bronca por la reacción, como que ya no hay cierta voluntad de hacer algo de su parte, alguna gestión para ayudar a la otra parte. Si no, le dice a la otra parte, vete vos, vete vos, si podés cobrarlo. El hecho que se haya hecho mediático el tema Claro. no hizo que afloje ni un poco. Claro. Porque hay gente que cuando se hace mediático, bueno, Claro. pero aquí parto de ese punto que le dijo, los números no son lo que él dice. Entonces ahí ya hay un problema para la apertura del tema, ¿verdad? Pero es cierto que tendría que darle a un abogado, como nos dicen, no sé si hay en Monta por ahí, pero fue de Guasuay y sucursal de Bradesco, ¿verdad? Y ver el tema, pero también hay que ver cuánto es con los intereses del problema impositivo que tiene Wilson. Mira que con los intereses sube, ¿de cuándo es? Él jugó hace mucho allá. Y estamos hablando de algo hace Mira si 7 la años. deuda termina pagándolo. Pero por eso te decía, no es el tema de la historia, solamente Tendría que el monto. editar y le queda 30 millones de No, dólares. el abogado no cobra nada, pues. Le sacan todo. Nos reímos nosotros, pero pobre No, Wilson, pero ojalá no, que pero no, el ojalá que problema- no sea así, Pero, ¿verdad? y a lo último que vos decías, Bruno, vos sabés que y ayer cuando vos comentabas el tema, mirá un poco cómo ha cambiado, porque vos ves el tema de los sponsors de la UEFA, y sí, tenés por ejemplo TikTok, tenés Booking, o sea, aplicaciones son los grandes sponsors. La pregunta es esta, o sea, sí, no vas a solucionar, pero se hubiera llegado a esto si no se mediatizaba a través de redes. ¿No? O sea, fíjate hoy en día hasta cómo se utiliza el tema de la herramienta, porque vos decías, hasta en el caso del empresario, para, entre comillas, limpiar su imagen, hasta vos decías, mira, una foto con él levantada. Imagínate lo que es el poder de las redes hoy en día. Porque uno no, dice, de eso no hablaba, Sí, pero digo no. nomás que ya ahora en redes la solución no está. pero las redes ya cumplieron con su cometido. O sea, Claro. voy nomás que... Pero por eso nosotros le llamamos. Claro, o sea, si en redes se hubiera llegado a... Porque usted dice, no, se nota que no... Pero generó algo que capaz, si no se viralizaba de parte del exjugador, hoy sería uno de los tantos casos. Porque, a ver, hay tantos casos, la diferencia es la mediatización y los personajes involucrados. Bueno, Edgar y a la vuelta el demonio Vareiro. Anoche habló por primera vez en un medio, lo escuchamos después de su lesión, que lastimosamente es la lesión que todo jugador no quiere tener, ligamentos cruzados y encima meniscos rotos. Antonio Vareiro habló ayer con ABC Cardinal junto a Miguel Cáceres, Cristian Eduardo, Federico Arias. Anoche charlábamos con él, el demonio Vareiro. A la vuelta de Edgar, sí, Edgar. Aprovecha el hot sale de mitiendavision.com hasta este 30 de junio. Los mejores productos al mejor precio. Y además, si abonas con tu tarjeta de crédito de Visión Banco, tenés 20% de ahorro adicional. Ingresa ya a www.mitiendavision.com y listo. En Bristol, aprovecha la semana de lavarropas y secarropas. Las cuotas más bajas en todas las marcas y sin entrega inicial. Además, participas del sorteo de 50 millones en electrodomésticos. Lavarropas Midea 7 kilogramos, carga superior, precio normal 18 cuotas de 212.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 139.000 guaraníes. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Mientras buscas tus llaves para salir, tu préstamo puede aprobarse. Préstamos en 15 segundos de Financiera Paraguayo-Japonesa. Llama al 416-4500 o al asterisco 375 desde tu celular. Extendemos la Feria 220 porque ustedes lo pidieron.
dijeron. Si aún no renovaste tus herramientas o necesitas productos de electricidad para arreglar algo en tu casa, anda a cualquiera de los locales de Luminotecnia. Tenés tiempo hasta hoy, 30 de junio, y encontrá las mejores ofertas en artículos de herramientas, electricidad y mucho más, con hasta 50% de descuento. Además, con cada compra de 350.000 guaraníes, participas del sorteo de increíbles premios. Luminotecnia, pasión por crecer juntos. San Juan se quedó corto. Seguí disfrutando. Participa en el sorteo de Petrosur y gana vales de combustible por 200.000 guaraníes y una canasta de bocaditos típicos. Seguinos en Facebook e Instagram @PetrosurPY y entérate de todo. No pudiste aprovechar el miércoles de descuentos reales porque amamos cuidarte, cuidamos también tu economía. Por eso, los días martes 29 y 30 de junio llega una edición especial de descuentos reales que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000. Te esperamos en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Casa Imperial, 59 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio, cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central Herrera, 1010 sucursales, Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram @Casa Imperial S.A. Antonio, bueno, viniste el domingo, tengo entendido. Desde el domingo estás aquí y seguramente contento por el cariño de la gente, porque la gente te quiere. No solo el hincha de Libertad, sino el de Cerro, Olimpia, Guaraní. Y contanos ahora que habrá pasado el impacto más importante. El tema es trabajar lo más antes posible, ¿no? Sí, la verdad que sí. Lastimosamente pasó lo que pasó en la vez pasada contra Chile, ¿verdad? Y la verdad que muchos de tus colegas me llamaron y no es porque no quería atender ni nada, es porque estaba un poco choqueado por el tema de que por la lesión que tuve y no quería atender, no quería hablar más con nadie, quería estar con la familia y solamente por eso lo que no podía atender. Y la verdad que muy contento por la gente, por el cariño que por todo lo que hicieron por mí ellos, por los mensajes recibidos, y he visto por redes sociales que el cariño que me tiene la gente, y eso me pone muy contento. Antonio, vos cuando caes te das cuenta ya que es algo grave, ¿verdad? Cuando yo me caí, ahí yo ya sentí algo y ya sabía que era. Y eso fue por eso fue el llanto, ¿verdad? Porque ya sabía, ya sentí algo que mi rodilla sonó muy fuerte y ahí yo ya dije ya, ¿qué era? Cosa que vos no habías tenido nunca, yo estuve mirando tu historial, alguna vez una distensión, pero nunca habías tenido una lesión como esta en tu carrera, ¿no? La verdad que no. Tuve así distensión y me dejaba 10 días afuera, máximo 15 días, pero una lesión tan grave así como nunca tuve. ¿Y cuándo te estás entrando al quirófano? Y estamos hablando con los doctores acá de Libertad. La vez pasada se fueron en casa a ver mi rodilla, hablar con ellos y mirar si está bajando más la inflamación, porque se inflamó muy grande. Y ahí nosotros hablamos y ellos me dijeron que más o menos va a ser el próximo viernes por ahí. El viernes, aquí sí, en la capital. Ahí, en la capital. Bruno, te cuento, acá está Bruno, estábamos tratando a partir cuando vimos que caíste y que no te movías, porque eso nos dicen muchos médicos. Mi suegro, que era médico de fútbol, me acuerdo, el doctor Cáceres me decía, cuando más miedo tienen que tener cuando no se mueve el jugador, porque hay mucho dolor. Cuando el jugador se revuelca, generalmente es para el tema del árbitro, y fue así cuando estábamos transmitiendo el partido el jueves pasado. Mucha fuerza, Antonio.
Muchas Muchas fuerzas. gracias, muchas gracias. Bueno, vos sabés que es la primera vez que tenés este tipo de lesión, ¿verdad? La verdad que sí, es la primera vez que estoy teniendo así una lesión tan grave. Antonio, cuando vos caes, ¿pisaste mal o qué fue lo que pasó? Porque el rival no llegó a tocarte a vos. A mí el central de Chile no me tocó, no me tocó. Yo miré la pelota, yo estaba mirando la pelota y cuando más o menos salté y después cuando caí, ahí cuando caí todo, ahí yo llevé mi rodilla, o sea que entró de mí mi rodilla. Yo me lesioné solito. O sea, hablando mal y pronto, te apoyaste mal sería... Yo me apoyé mal y ahí fue la lesión. Pero para entendernos más bien, Antonio, Sí. vos perdiste la noción del espacio viste que a veces vos saltás Sí. y a mí me da la impresión de que vos saltás y medio que girás, como que girás un poco tu cuerpo. Y ahí no sé si perdiste la noción del espacio con relación al césped. Vos sabés que yo quería reaccionar rápido porque la pelota estaba al aire, ¿verdad? Y quería reaccionar. Cuando mi pie bajé en el piso, yo quería reaccionar ya. Y ahí yo pisé mal, más o menos. Ahí se me fue y se me dobló mi rodilla. Pero reaccionar ¿para qué? Para volver para volver a cabecear o para buscar la pelota. Ah, y ahí te lesionaste. Ahí yo me lesioné. Cuando reaccioné rápido, ahí fue. Antonio, ¿cómo te va? Te saluda Miguel. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿cómo Muy no? bien. ¿Esta decisión de volver inmediatamente al país fue una recomendación de los médicos de la selección o un pedido de libertad? La verdad que yo primero esperé el jueves yo me lesioné, el viernes me hice la resonancia y ahí yo le hablé a los doctores, le dije, tengo que esperar primero qué tengo, porque más o menos ellos ya me dijeron que era mi lesión y también yo también ya sentía eso y le dije, bueno, vamos a esperar y si sale algo feo, yo me voy a Paraguay. Y ahí ellos hablaron, buscaron vuelo y casi no había. Y gracias a Dios, Horacio, que le agradezco muchísimo, él dijo que me iba a mandar a su avión privado para traerme. O sea, retornaste en avión privado. Así mismo es, así mismo es. Antonio, y Hasubio, ¿mucho dolor sentiste? La verdad que yo dolor ahí mismo sentí, pero poco. Yo no movía luego mi rodilla ni mis piernas, ni me moví, solamente mi izquierda lo que movía. Y yo dolor no tuve tanto. Yo ya sabía la lesión y eso es lo que me hizo llorar. Ah, eso te hizo, o sea, vos ya sabías que no era buena la lesión. Yo no, así mismo. Pero por la forma o por la experiencia de otros compañeros o por los años que llevabas en el fútbol. No, porque yo sentí algo muy fuerte que sonó. Ah, vos sentiste en tu... Yo sentí algo muy fuerte y ahí yo dije, acá rompí mi rodilla. Y ahí, por eso fue el que yo lloré y lloré mucho, en serio. Sí, y vos sabés que vimos compañeros tuyos, el caso de Almirón, que también te consoló ahí, vos quizás no recuerdes porque estabas conmovido. Gómez Portillo también. También, y estaban como para llorar también, porque el jugador siente mucho eso. ¿Te había pasado que en un partido algún compañero tuyo se rompió los ligamentos, Antonio? Porque yo el que vi la otra vez que tuvo una lesión similar fue el Rolfi Gamarra, que creo fue el Cerro Porteño, que tuvo... Boca Cerro. La misma, sí, Boca Cerro, la misma de ligamentos y menisco, pero es una lesión de aquella que el que está dentro del campo de juego ya sabe qué es, ¿verdad? La verdad que sí, así mismo, vos sentís, y como yo le estoy diciendo, es la primera vez que me estoy lesionando así, muy mal, que fue grave, ¿verdad?
Y yo sentí muy rápido cuando yo dije, acá ya rompí mi rodilla. Y ahí yo dije, no puede ser. Y eso fue por eso. ¿Y los doctores ahora te dijeron cuánto tiempo va a llevar de recuperación o depende mucho del físico de cada futbolista, de cómo haga su recuperación? Y los doctores me dicen que aproximadamente 6 meses. 6 meses y depende también, por suerte yo soy muy livianito, ¿verdad? Y yo creo que en 5 meses por ahí, 5 meses y medio por ahí ya voy a estar corriendo o practicando, haciendo fútbol, yo creo. Sí. Ojalá que sea así. No, así va a ser, así va a ser. Antonio, y es una pena porque vos sabés que entrabas vos con muchas ganas, con mucho ímpetu, que es algo que necesitamos en la selección, y te estabas convirtiendo en una opción de Berizzo, ¿verdad? En una opción importante. Y después el tema de Libertad, ¿verdad? También creo que te ganaste, te ibas ganando el puesto con Garnero, ¿verdad? O sea, te toman un momento en el que tu carrera... Dale así, Bruno, que ahora están buscando un jugador en el puesto. Sí, porque ya estaba ahí dentro de... Claro. De no, porque yo pues recordé la otra vez, Federico, te acordarás al mediodía, que vos estuviste con COVID, después tuviste una lesión, o sea, estuviste en una, ¿cómo se llama? La famosa historia esta de que como que te quedaste un poco parado en tu carrera, digo, profesional, ¿verdad? Y ahora estabas volviendo otra vez, volviste a jugar de titular en Libertad, te colocó Garnero, Berizzo te estaba metiendo, o sea, y los minutos que entraste jugaste bien. Vos sabés que cada vez que a mí me toca jugar yo hago todo lo posible para hacer bien las cosas en la cancha. Y la verdad es que tuve COVID en febrero, empecé con eso. Más o menos después de casi un mes otra vez jugué, porque después del COVID tenía que hacer acondicionamiento, ¿verdad? Una semana más o menos, porque cuando tenés COVID, o sea, yo por ejemplo no hice nada cuando tuve COVID, no salía de mi pieza. ¿Te agarró mal, verdad, Antonio? A mí no me agarró mal, a mí casi, yo tuve solamente tos, fue casi nada. ¿Y cuánto tiempo ahí estuviste parado? Ahí estuve parado 20 días más o menos, y después 15 días y después me fui a entrenar. Me fui a entrenar y una semana más o menos hice así reacondicionamiento como te dije, y después recién entré otra vez con el grupo. Y después cuando volví de eso, Libertad estaba jugando la Libertadores, se fueron a Ecuador a jugar, no, primero jugamos contra Sol, ahí jugué 70 minutos por ahí, después me cambió el técnico. Perdón, me equivoqué. Católica, se fueron en Católica ellos a jugar allá. Y después cuando ellos vinieron, ahí yo recién entré de titular, y ahí cuando jugué la Libertadores sentí mi cuádriceps. Ahí yo pedí cambio, hice el estudio y era desgarro. Tampoco nunca me desgarré, y ahí también me desgarré, y los doctores me dijeron por el tema del COVID. Ah, viste, por eso yo recordaba, y coste que no gozo de buena memoria de que vos habías tenido, o sea, mucho tiempo. Y sí, por eso, tuvo el COVID, después volvió, retornó, se lesionó y estaba, o sea, él ahora estaba levantando vuelo. Estaba recuperando Él levanta cuando juega en el equipo de la Sudamericana. Acá jugaba Villalba, comienza a jugar en la Sudamericana, y después Garnero ya lo ponen en el plano local. ¿Te acuerdas que te puso? Hay un partido muy importante que te pone por el medio detrás de Tacuara. Sí. Y Villalba a la derecha, Bogarín a la izquierda, y un partido de los grandes, creo que fue contra Cerro, uno de los importantes. No me acuerdo bien cuándo fue eso. Pero fue un partido que ustedes ganaron, sí. y que fue muy importante para el campeonato. Sí, contra Guaraní fue. Contra Guaraní, ahí tenés. Sí, claro. Guaraní fue. Claro, cuando Tacuara hace los goles. Vos sabés que cuando yo me desgarré y me apuré para practicar, y me desgarré otra vez. 12 días no hice nada, volví y ya entrené normal, y sentí otra vez, hice otra vez la ecografía y me salió otra vez que me desgarré.
y ahí más o menos paré un mes. ¿Qué te dijo Horacio Cartes? Y la verdad que hablamos de muchas cosas, como siempre yo digo, gracias a Dios me aprecia, me tiene un aprecio muy grande y yo también a él, ¿verdad? Y hablamos mucho que no me preocupe de nada por el tema de la lesión, que voy a volver más fuerte, y eso me alzó mucho también el ánimo, ¿verdad? Y también le agradezco mucho por todo lo que hizo por mí, porque mandó su avión privado para que me puedan traer y esas cosas, y hablamos mucho así de fútbol. Yo le dije también que nunca tuve una lesión tan grave. O sea que el famoso aeropuerto fue contigo. Y la verdad que sí. Y siempre fue conmigo así. Bueno, Antonio, ¿y tu familia cómo está? ¿Qué te dijo papá, mamá, esposa, los más cercanos, hermanos, si tenés, qué te dijeron? Y la verdad que mi papá no podía creer, porque nunca me vieron así llorando así en la cancha. Y la verdad que ellos se asustaron porque yo estaba llorando, ¿verdad? Eso después cuando agarré mi teléfono, me envió un audio muy largo, luego fue, y que yo le dije que era mi lesión, ya sabía más o menos, y me dicen que no podía creer eso. No podía creer, pero le dije yo que el fútbol es así. Y después cuando llegué acá yo le llamé a mi papá y esas cosas, y ayer estuvimos en casa, hicimos un poquito de asado así para compartir, ¿verdad? Porque sabemos que las familias están siempre para nosotros, y eso me pone feliz porque ellos me hablan y me pone muy contento eso. Antonio, para ir cerrando, agradeciéndote el tiempo, entiendo que es el primer medio con el que estás hablando después, lastimosamente, de esta lesión tan fuerte que tuviste, pero que seguro vas a retornar, como te decía el presidente de Libertad, más fuerte que nunca. Te quería preguntar, ¿vas a ser operado acá? ¿Quién te va a operar? ¿Quién es el médico que te va a operar? El médico que me va a operar es Carlos Frutos. ¿Y él te recomendaron directamente? ¿Ya lo hizo Libertad? ¿Cómo es el trámite o se hace a través de la selección? Yo creo que los doctores de Libertad hablaron ya con ellos, y después también ahí Horacio ya me dijo también que él uno de los mejorcitos también acá en Paraguay, y ya me dijeron luego que ya también le operó a Derli, hablé con Derli también y me dijo así que a él le salió súper bien todo. ¿A Derli González? Sí. Hablaste, y él tuvo la misma lesión que la misma lesión que yo tuve. O sea, rotura de ligamento cruzado y menisco. Yo no sé si él tuvo eso así mismo como el mío, pero yo hablé con él y me dijo que Carlos Fruto le operó y que muy bien, 5 meses y medio ya estaba jugando, o sea que ya estaba practicando normal otra vez. Sí, no, de que vas a retornar, seguro eso, Antonio, vas a volver con todo. Hay peores cosas en la vida, ¿verdad? Porque mira que estamos ahora en una situación de pandemia donde tenemos 150 muertes por día, así que, como decía antes el querido colega y amigo Darío Abelardo Cárdenas, cuando vos le planteabas un problema y a lo mejor tu problema era una tontería o era una cosa pasajera, él te decía, bueno, hay peores cosas en la vida. Me recuerdo bien de esa frase porque se me quedó impregnada en la mente. Cuando uno tiene problemas, ¿verdad? Dice esto es, qué bárbaro este problema, y vos decís, pero qué, y vos te pones a pensar y tu problema no es nada frente al problema que tiene otra gente ahora, ¿verdad? Vos sabés que es cierto, que tengo amigos, mi familia, amigos, me dice también esa cosa, ¿verdad? Porque como vos decís, estamos en plena pandemia, que hay más necesidades y esas cosas, ¿verdad? Pero yo sé que esto yo voy a superar y no es algo grave sí es, pero esto se supera, ¿verdad? Y como vos decís, hay más cosas que la gente necesita, ¿verdad? Y esto nosotros, por ejemplo, podemos superar sin problema. Sí.
Muchachos, Miguel, Cristian, Federico, ¿alguna pregunta más que quieran formularle a Antonio? Muy claro y se lo escucha Sí, bien. se le escucha fuerte. Se lo escucha Sí. fuerte y con ganas de en 5 o 6 meses volver a jugar. Eso significa que a lo mejor quizás a principios de la próxima temporada ya está haciendo la pretemporada con Libertad. Vos sabés que como le estaba diciendo, a nadie le estaba atendiendo. Ahora es la primera que estoy atendiendo y yo muy poco hablo de esa cosa también, ¿verdad? Muy poco hablo. Y estaba un poco bajoneado cuando me pasó, ¿verdad? Y yo le dije ahí a Peteco y eso que no estoy para hablar y esas cosas, porque él también me llamaba así para atender. Y yo le dije que no estaba para hablar todavía. Voy a dejar que pasen más y después voy a hablarle. Y ahora es la primera que estoy atendiendo. Muy bien. Qué bueno, Muy bien. Antonio. Envíale un saludo, Antonio, a Juanjo Alfonso, un tipo que te aprecia mucho. Un saludo a mi gran amigo Juanjo. Antonio, vas a volver con todo. Virorey, tu problema será, vas a volver con todo. Vamos a relatar tu gol el próximo año, el famoso demonio Vareiro. Y tu salto de tipo resorte. Ahora que te lleva a hablar de eso, ojalá que no me saque eso. Ojalá que si ese me saca no sé qué voy a hacer. Antonio, mira, cuídate mucho, que te recuperes y sabes que mucha gente, a lo mejor no te enteraste o no supiste, ¿verdad? Pero en las redes sociales mucha gente te apoyó, mucha gente te envió fuerza. Yo leí en el Twitter, por ejemplo, decían fuerza Antonio, independientemente del club, ¿verdad? Vi gente del Olimpia, de Cerro, de Guaraní, gente de todos los clubes, ¿verdad? O sea, te tienen respeto primero como profesional y también te tienen cariño, ¿verdad? Te tienen un cariño porque, claro, te lesionaste jugando por la selección y creo que la gente lo hizo de manera natural y espontánea. La reacción fue muy positiva de desearte a vos pronta recuperación, así como lo hicimos nosotros acá, ya cuando estábamos relatando el partido con Federico, con Dani, nos dimos cuenta de la gravedad y te deseábamos una pronta recuperación. Así que en el futuro vamos a estar hablando seguramente ya de una anécdota, de una parte de tu historia como futbolista y esto se va a acabar. Es un pequeño tropezón que no es caída en absoluto. Así que bueno, Antonio, mucho éxito será meterle duro a recuperarse con todo y el tiempo que sea, tampoco es para apresurarse y volverse loco, ¿verdad? Pero volver bien, entero, tranquilo, no apresurarse, que también es importante, te van a decir seguramente los doctores, porque te hablo por experiencia simplemente que a veces el jugador se apresura, quiere volver y la cosa empeora. Entonces hay que tomarlo con tranquilidad y recuperarse bien. Así que gracias por atendernos y mucha salud para vos y tu familia. Le agradezco muchísimo a usted también por el apoyo, ¿verdad? Le agradezco muchísimo y gracias también a toda la gente que me escribieron. La verdad es que no pude contestarle a todo, ¿verdad? Era imposible porque los mensajes que me llegaban, ¿verdad? Y eso me pone muy contento, como te dije, y agradezco a toda la gente que me escribió y que me da la fuerza a todos. Gracias, Antonio. Mucha fuerza será. Muchas gracias y un gran abrazo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Tu billetera personal está en todos los comercios del país. Gracias a la alianza con Banco Itaú, ahora podés pagar en más de 30.000 comercios, mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. Pechumilas crujientes, doradas y suaves. Son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. En Inverfin encontrás la moto Taiga con el estilo de papá. Aventurero, valiente, trabajador y emprendedor. Comprando tu Taiga favorita te llevas de regalo un speaker para disfrutar del camino. Visita tu sucursal favorita
oficina de Inverfin en todo el país. Escribinos al WhatsApp 0981-288-828 para más información. También en las redes sociales y en www.inverfin.com.py. Taiga te lleva a donde quieres llegar. Las auténticas toscanas son de Upisa, prácticas de rápida cocción y están riquísimas ya que tienen el sello de sabor y calidad Upisa. No te quedes sin probar las toscanas Upisa en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional. Upisa, nutri de sabor tu vida. La fiesta de la Conmebol Copa América hace vibrar el continente. Este año la pasión por hacer bien las cosas se refleja en el cuidado de toda la familia del fútbol sudamericano, manteniendo los protocolos sanitarios porque para que la pelota no pare, celebremos desde casa con la misma pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Estamos con Juanma. Confirmame. Hoy juega Cerro Amistoso. Por eso. Fabio, teneme paciencia, Fabio. Ya estamos viejos los dos. ¿Quién está? Juanma, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. La radio de antes pues era... ¿Quién está ahí? Fulano, ya te decía desde allá, ¿verdad? No, antes cada uno tenía su señal. Sí, pero ahora pues tenemos el tema del sol y el espejo acá, el vidrio. Me acuerdo en alguna pero radio... hasta ahora se mantiene en alguna radio el tema de los gestos. Acá también nosotros manejamos gestos, pero desde que hicimos el cambio de la cabina, ya no nos vemos. Pues yo no le veo a Fabio, le veo así ahora, muy... Había un compañero que era pomelo, imagínate porque era pomelo. Mira, yo no voy a decir los gestos que hay acá, pero todos tenemos gestos, muchachos, acá, así que no me vengan con historias. Yo soy el más fácil. El de cuestión Chugo lógica, es muy ¿verdad? fácil. Claro, ¿verdad? por cuestión lógica. Bueno, a ver. No, me vas Y a el de Wilson es más simpático. Yo le voy a contar El de Wilson es más simpático que yo. Bueno, ¿y Johnny? No. Johnny. Era así. Sí. El finado Martín Ariel tenía ¿Y el de Fabio? No, el de Martín Ariel, el finado, tenía uno con un colega que tampoco ya no está más. Y cuando entraba al aire... No. Y Edgar también es Rulito. Pero bueno, Juanma, ¿cómo te va? Bien, Bruno. Saludos para todos. Yo conocí el gesto que hacían cuando yo entraba. Sí, el tuyo es el conejito. Sí, los dedos en la boca. En serio, yo no tenía el de Juanma, ¿eh? Así el de Juanma. No. No, los muchachos te ponen en el ojo. ¿Cómo se llama el gesto del otro? No, terrible eso. Juanma, ¿juega a Cerro hoy amistoso? Sí, hoy juega Cerro Porteño su segundo amistoso de preparación previo a este segundo semestre a las 15. Están convocados a las 13:30, es decir que en minutos más el plantel de futbolistas va a ir arribando paulatinamente en el predio en Barrio Obrero para después ahí trasladarse hasta el Panet, porque el amistoso va a ser contra Sol América a las 3 de la tarde y va a ser en el Parque Azulgrana. Allí van a estar jugando el segundo partido amistoso, repetimos, Cerro Porteño y Sol América. Tenemos un probable equipo de Cerro Porteño para el amistoso de esta tarde. Francisco Arce, a diferencia del anterior amistoso contra el Quelito, va a realizar algunas modificaciones. En el arco estaría arrancando el portero brasileño Jam, que por una cuestión preventiva no estuvo en el juego ante el Quelito del último sábado. Hoy estaría arrancando de titular. Ayer, o mejor dicho el lunes, en el entrenamiento estuvieron intercambiándose también allí el arco con Miguel Martínez, pero arrancaría Jam. Por derecha repite Enzo Jiménez como lateral. Los centrales, Alexis Duarte junto con Pablo Adorno. Allí Adorno ingresa en reemplazo de Del Valle. En el último partido del sábado del amistoso ante el Quelito, Adorno sufrió un percance automovilístico, no pudo llegar ahora a ese amistoso y ya está también para formar parte de la dupla central junto a Alexis Duarte. Y como lateral izquierdo estaría ingresando Alan Rodríguez, el Coyote, que así como están las cosas se perfila para ser el reemplazante de Santiago Artamendia como lateral izquierdo. En el medio campo hay novedades. Por derecha repite Mateus, el doble 6, Federico el Pachi Carrizo está entrenando allí en esa posición como volante central por la ausencia de Villasanti y de Ángel Cardoso Lucena. Y al lado de Federico el Pachi Carrizo estaría formando parte del equipo titular
El segundo refuerzo para este segundo semestre, el colombiano Rafael Carrascal, realizó dupla de volante central con Federico El Pachi Carrizo. Por izquierda, Claudio Aquino y los delanteros, Robert Morales junto con Mauro Boselli. Ese es el probable equipo del Cerro Porteño para el amistoso de esta tarde ante Sol de América. Bueno, Juanma, tema de... Carrascal, qué lástima no puedan ver el partido, Juanma, ¿verdad? Hicimos el pedido y está ahí la solicitud hecha. Cerro Porteño, así como están las cosas, está programado un último amistoso la semana que viene, miércoles también, y a lo mejor ahí tenemos la posibilidad, pero sí está hecho el pedido. Pero Juanma, desde que tenemos el régimen de la pandemia, ustedes nunca vieron un amistoso de Cerro, ¿verdad? No, por eso. No, ni en la cancha en partidos oficiales van, muchachos. No, yo te digo, ellos van a los partidos oficiales. Claro. Pero yo te digo, por ejemplo, se me viene a la cabeza... No, pero no pueden ir a la conferencia ni estar haciendo notas y compañía. No, pero por lo menos ver los movimientos, si la gente de Cerro quiere saber cómo se va a mover. Yo sé, lógico. Carrascal, por ejemplo. Por ejemplo, a ver, vos sabés que ya queda casi como ese mito, el famoso partido contra Nacional, donde Chiqui inclusive pensaba jugar con línea de 3, donde Enzo era el lateral derecho, y se jugó tan mal que dijo, bueno, Beto va a ser el lateral derecho y Enzo va a ser el volante por derecha. O sea, ya tienen sus amistosos. Y te acordás, Juanma, que en un Super Sábado acá estábamos viendo, creo que fue contra River, ¿verdad? Cuando el Rayo hace esa jugada con Cureí, un golazo de Ruiz. Claro, o sea, en la cancha alternativa. Claro, sí. Entonces... el de Olimpia, por ejemplo, se va a televisar, dijo Johnny hoy. El viernes a las 10 de la mañana. Sí, se transmite. Sí. Por televisión. Movió a la mañana, porque a la tarde habrá fútbol femenino y... Claro, o sea, va a tener, tío, puede tener 10 de la mañana, 12, 15, un viernes. Y por eso, o sea, hay ya historia de lo que es la ansiedad de la gente de Cerro de querer ver, y fíjate, o sea, quieras o no, aunque ayer charlábamos y como que todavía le va a faltar tiempo a Luis Fariña. Lo de Jan, que la vez pasada mucha gente preguntaba por qué no estuvo en ninguno de los dos equipos. Oye, ataja. Lo de Carrascal. Entonces, hay expectativa para verle la dupla central, ¿verdad? Sí, con el tema de la defensa. Alan va a jugar como lateral izquierdo. Sí. Expectativa para lo de Cerro, Juanma, ¿verdad? Vos sabés que en ese amistoso contra el Quelito del año, mejor dicho, fue en enero de este año, cuando aparece Mateus. También hicimos las gestiones, pero como se jugó en la ollita y por esa cuestión de protocolo sanitario que mencionó Bruno, es una cuestión de espacio, ahí no se pudo acceder. Entonces ahora con más tiempo un poco nos adelantamos también, hicimos el pedido correspondiente. Habrá que ver, a lo mejor el siguiente amistoso se juega en la olla o se prepara un espacio si es en la ollita o en el Parque Azulgrana para el acceso, pero sí, va a ser muy interesante. Y yendo al tema de los amistosos, yo recuerdo que tuvimos que ir a Curitiba en el año 2019, en el segundo semestre, para ver un partido de preparación de Cerro Porteño. En aquel momento Miguel Ángel Russo fue el entrenador y se celebraba creo que los 50 años del estadio del Paranaense, entonces hicieron un amistoso contra Cerro Porteño y allí vimos el partido entre Cerro Porteño y Paranaense que terminó ganando Cerro, gol de Amorebieta de cabeza y Diego Chorín de penal. Juanma, lo que quiere saber la gente es tema de refuerzos. Ya no hay novedades, se sigue monitoreando, buscando, o Cerro ya no busca refuerzos en ninguna zona del campo de juego. Intensos trabajos del departamento de fútbol junto con Francisco Arce, allí muy de cerca también seguido todo, obviamente, de vicepresidente financiero, el doctor Juan José Zapat, para fichar a un defensor central. Pueden ser días importantes para Cerro Porteño y para que el hincha también se entere de quién va a ser el próximo defensor central, que va a llegar al Ciclón para reforzar al plantel de cara al segundo semestre. Copa Libertadores ante Fluminense, torneo local y Copa Libertadores de América. Particularmente porque están trabajando de manera muy hermética. En este mercado cuidaron muy bien el tema de los nombres. Ya llegó Fernando Romero, llegó Rafael Carrascal y hay dos nombres que están manejando la directiva, están estudiando la posibilidad, son accesibles para lo que Cerro Porteño puede económicamente pagar actualmente
Y en la lista ¿Quién es el que estarían contrata, Carlos Rolón. Juanma? Sí. ¿Quién es el que hace las gestiones para contratar ahora? Porque, a diferencia de antes, tenés razón. Es muy difícil conseguir el nombre. Me acuerdo que Jan aparece un viernes a la noche, cuando se había apuntado a otros arqueros. ¿Y quién hace la gestión para contratar ahora? Vos sabés que es bastante amplia la lista de nombres. En algún momento fue el doctor Ariel Martínez, en otras, incluso el propio Juan José Zapat. Y hasta incluso me pasaron un nombre que hoy día ya no forma parte del departamento de fútbol, pero es un nombre de confianza del doctor Juan José Zapat, el doctor Daniel Prieto. Puede ser, pero yo no lo veo. ¿Qué querés que te diga? Juan José Zapat Yo negociando. creo que hoy pasa más. Yo no lo veo, ¿eh? No sé si negociando, pero yo creo que los nombres los elige Chiqui. Sí, pero viste que antes siempre se filtraba. Sabía más o menos, pero ahora los nombres. El de Romero se filtró, pero ya estaba casi hecho, ¿verdad? Pero Jan, el volante Carrascal, sí, aparecieron de la nada y no es que había mucha pista. No, antes era mucho más. Por redes sociales directamente del club, ¿verdad? Claro, por eso. Hay una negociación. Y no está mal, o sea, no está mal, digo, está porque ahí puede entrar la cuestión de la perspicacia que tenga el periodista. Claro. Que investiga, llama, pregunta, pero no. Cada vez cuesta más encontrar el nombre. Me parece ¿verdad? que es una orden también que viene del entrenador para no entorpecer las negociaciones. Y sí, y está bien, Que por se eso cuide digo que hasta está lo bien, último. porque si vos tirás un nombre, y me pasó hace poco en Olimpia, por ejemplo, ya tenían arreglado, y esto yo lo voy a demostrar en algún momento, lo voy a demostrar, y hasta mi muerte lo voy a afirmar, tenían arreglado con Digno González. Y yo publiqué lo de Dino González y cayó lo de Dino González. Claro, por la reacción pues que tuvo hubo. una reacción en Twitter muy Igual fuerte. que la primera favorable. vez que no vino Gorosito. La primera vez que no vino Gorosito fue por eso. Sí. Después ya no hubo otra cosa y le trajeron. Tuvieron que Sí. traerlo. Pero siempre lo van a negar, ¿verdad? Pero Claro. pruebas las tengo, ¿verdad? Así que, bueno, no importa. Y a veces también uno, yo al final me quedé muy sentido porque lo de Digno estaba cerrado. El lunes iba a ser presentado en Olimpia. Estaban con el 90% faltaban los papeleos y lamentablemente yo accedí a la información y lancé por la premisa que tiene el periodista de que tiene la información, corrobora y lanza. Claro. Y lastimosamente en redes hubo una reacción pero muy fuerte contra el presidente del Olimpia, arrobándole a Brunote y no se hizo la contratación y al final el perjudicado pobrecito fue el jugador, ¿verdad? Entonces no es fácil nuestro trabajo, no es fácil. Bueno, Juanma, ¿qué más? Los nombres que manejan los directivos para reforzar al plantel en el puesto de defensor central. Esto se va a decidir en las próximas horas. Uno de ellos, ex Olimpia, de hecho que los dos tienen cosas en común, porque los dos jugaron en Sportivo Luqueño. Carlos Rolón es uno de los nombres que maneja el departamento de fútbol, que no desagrada a Francisco Arce y que está en la lista para reforzar el plantel en el puesto de defensor central. Y el otro nombre es el uruguayo Paulo Lima, ex Sportivo Luqueño, actualmente en el fútbol uruguayo. Acá me preguntan quién es el representante de Iván Franco. Cerrati, ¿es verdad? Cerrati es, sí. Diego Cerrati. ¿Por qué será que me preguntan esto ya? ¿Será que va a haber movimiento de libertad? No sé. Bueno, gracias, Juanma. Dale, Bruno, estar atento también a lo que pueda surgir en cuanto a un posible delantero también que están estudiando, están en carpeta y que podría llegar también a Cerro Porteño. Rolón, bueno, más allá del parentesco que tiene con Arce, pero ¿él jugó ya en Guaraní, en Olimpia o solamente en Olimpia con Arce? Luqueño. Luqueño. No, con Arce, como técnico digo. Ah, sí, y en eso... Porque lo tuvo Arce, incluso le hacía jugar como lateral o primer central. No sé si lo llamó a la selección, ¿eh? Es un hombre que cuaja bien, ¿eh? Sí, lo llamó cuando se lesionó Darío Verón, en un clásico. Digamos que cumple doble función, la misma que el que se va, Marcos Cáceres. Claro, el lateral, cupo que viene a cubrir, porque es jugador exactamente. de marcador central y de O sea, puede ser lateral interesante derecho. su contratación. Sí. Está bien. Bueno, gracias, Juanma, de nuevo. Dale, Bruno, saludos a todos. Muy amable, 13 con 18 minutos. Hoy está de cumpleaños. A ver, ¿qué recuerdo tiene cada uno de él? Me encantaría charlar
¿Cómo estamos de tanda, Garcito? 40 menciones. ¿Eh? 40 menciones. No, vamos, cumplimos. Hoy está de cumpleaños un personaje del fútbol. Que bueno, ya vamos a contar los detalles. Dale. Los programas de Máster en Marketing, Máster en Finanzas y MBA de Initiative Escuela de Negocios te brindan todo lo esencial para poder evolucionar y llevar a tu empresa al siguiente nivel. Solicita más información sobre los programas de maestrías de Initiative comunicándote al 021-728-9772 o a través de las redes sociales, encontrándonos como @InitiativeY. Initiative Escuela de Negocios, evoluciona su futuro. Tu futuro, Santa Clara Medicina Prepaga. Vivamos más, comprometidos con tu salud. Ofrecemos medicina integral de calidad desde hace 52 años con servicios que ponen la salud y el bienestar como centro de su actividad. Gracias a su plantel de prestadores diversos, alianzas estratégicas y un fuerte compromiso con la medicina preventiva. Seguinos en nuestras redes sociales @Santa Clara Medicina Prepaga y entérate más o llamanos al 418-0146. La solución del despertar albirrojo somos todos, por eso en estos partidos de eliminatorias de Copa América alentemos todos juntos con la pasión guaraní que nos une. ¡Vamos Paraguay! Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook, Grupo NSA, Instagram @NSAPY, WhatsApp más 595-21-289-1000. Papá nos enseñó que las cosas buenas comienzan desde el corazón de un hogar. Por eso, en el Shopping Mariscal premian a papá con el regalo que se merece con tus compras de mayo y junio. Desde 100.000 guaraníes participas del sorteo de un increíble departamento amoblado a estrenar en el barrio Mariscal. Para más info ingresa a www.mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Asismed busca brindarte mayor comodidad y rapidez en tus gestiones. Por eso, descargando la app de Asismed, podés agendar turnos con tus médicos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, comprar en la farmacia, tener a mano todo tu historial clínico y más. Descargala desde tu App Store, Google Play Store. Asismed, toda la vida. El orgullo de los colores de nuestra albirroja van más allá del fútbol. En esta Copa América, acompañala con tus colores en tus manos, con la nueva Pilsen albirroja edición limitada. Encontrala donde siempre, escanea el QR y participa por Bicicoolers TV, mini componentes, camisetas de la albirroja y muchos premios más. Pilsen, desde 1912 con la albirroja puesta. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón y irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Bueno, ¿quién es el cumpleañero? Acá tenemos uno muy querido como el señor Diego Marini, ¿verdad? Sí, hoy es. Che, yo planteé en Twitter ayer y me dicen que es de otra posición. Ustedes que son comentaristas y más entendidos de fútbol, porque yo no soy entendido del fútbol. Soy apenas un relator y presentador de noticias. A ver, lancé este sondeo con la baja confirmada de Miguel Almirón. El titular ante Perú debe ser Oscar Romero o Cacu Romero Gamarra. ¿Vos a quién lo pondrías? Ayer planteé esto, a ver, 21-42, 80% Cacu Romero y Oscar Romero 20%. Pero uno me dice que son de posiciones diferentes. O sea, pero depende, Oscar depende también, de cómo vas a plantear el partido. Oscar Romero también tiene, a veces se le asigna distintos roles, hasta jugó de cuarto volante. Pero hablemos de un volante libre, hablemos de un Almirón libre. Claro, pero el tema es que Oscar demostró muy poco en la selección. No, yo creo que por eso gana por mucho. 80-20 dijiste gana Romero Gamarra. 80-20. Yo creo que es lo que mostró uno y lo que mostró el otro. Claro. Pero hablemos de porque yo entiendo, el que te digo a lo mejor piensa que vos planteás por un Almirón pegado a la raya, que no es Romero Gamarra el que vaya ahí. Yo creo que acá plantea un Almirón libre, como que jugó contra Chile, y ahí sí, vos me preguntabas a mí también hoy,
Y para mí también tendría que ir Romero Gamarra. Claro. Yo creo que va Kaku por rendimiento, porque si es por rasgo es Oscar. Fíjate, a ver, el mejor ejemplo, cuando se lesiona Almirón, ¿quién entra? Y estaban los dos en el banco. Estaba Kaku y estaba Oscar. Y por lo que uno desaprovechó, porque Oscar Romero, a ver, recordemos, porque también los dos jugaron con Almirón. Oscar es titular en el partido del Centenario, cuando arrancó la actividad de fútbol en junio. Y Kaku, su gran presentación fue lo de Bolivia, también jugó con Almirón. O sea, si vamos a una cuestión muy pura y muy literal, claro, los dos jugaron con Almirón, no es que siempre jugaron en vez de Almirón, pero yo creo que pasa más por lo del rendimiento, porque Oscar desaprovechó muchas situaciones, arrancando por ese encuentro en el Centenario, donde para mí su gran virtud fue la pegada. Y yo no sé si, por ejemplo, porque cuando Berizzo decía, cuando le hacen la pregunta casi obligada o de alfombra de qué tiene Paraguay para ser campeón de la Copa América, dijo, y empezó a citar algunas cuestiones, y un punto fue el tema de la pelota parada. Lo que sí uno sabe es que Oscar es mejor pateador que Kaku. Y yo no sé si eso también va a incidir, porque el viernes arranca otro torneo, un formato que nos gusta mucho, porque Paraguay le encanta empatar, y el empate anda a saber después tirar una moneda ¿Y qué tal si pone un aire? volante de otro tipo? Es muy capaz, ¿eh? Yo creo que si es una cuestión de potenciar el medio, puedes poner un tercer Y puede volante. poner arriba Zamudio, un número 9, yo no me juego por González porque con Berizzo todo impredecible, y Ángel Romero. Hasta No, puede poner un volante... En tu sondeo no habrá faltado el del chiste, ¿no? Y capaz entra Gastón Jiménez Claro. en vez de Almirón. Y mira que el partido más rescatable de Gastón fue cuando jugó muy por delante de Pica y de Villasanti en la cancha de Boca, cuando fue a hacerle presión a Paredes. Pero yo creo que para mí también, yo no limitaría, el tema es el que más se parece a Almirón, no desde la correa, porque Almirón es único, desde eso, pero Yo de creo un que corte la ofensivo. La compulsa va al reemplazante. Yo creo por que, mérito. claro, yo creo que, por ejemplo, porque en teoría Gareca tendría que haberle destinado a Yotuno, a Tapia, para que vaya con Almirón. Y acá la ecuación puede ser diferente, es decir, ¿quién puede ir a presionar mejor a uno de los dos de contención que tiene Perú en ese sector? Y tranquilamente puede aparecer otro tercer volante, de lo que ayer estábamos hablando, de cómo venía jugando Paraguay, para dejar arriba, por ejemplo, Ángel con Zamudio y adelante González. A la vuelta el cumpleañero, a la vuelta hoy hay Brasileirão, vamos a mirar a los rivales de Cerro y Olimpia, y vamos a hablar de Johnny. ¿Cómo te va? Bruno, buen día, saludos para todos. Vamos a hablar de Olimpia, Johnny, ¿te parece? Y vos vas a entrar también en el tema del cumpleañero. Sí, señor. Yo creo que entre vos y Federico, porque ustedes son más adultos, ¿verdad? Sin que se molesten, no estoy diciendo que son mayores, ¿verdad? Johnny es joven. La otra vez me extrañó la edad de Johnny, hasta dudé. Pero después hice el cálculo y sí. ¿Cuántos años le tenía Johnny? 43. Sí, 43. Ay, la misma edad que tengo yo. Pero vos, ¿cuándo empezaste en el periodismo, Johnny? 97. 97. Ah, yo empecé antes que vos, 94. Yo 97 también. Ah, mira vos. Ah, yo le llevo... No, ya era figura estrella cuando nosotros con Federico No, estábamos que es estrella, que... tratando de caminar. Sí, me acuerdo, me No. dijeron el mejor coordinador del Paraguay, me dijeron en un cumpleaños 15 que una vez coincidimos por ahí. ¿te acuerdas que nos fuimos en colectivo? Nos fuimos, yo me acuerdo, Allá Federico. ¿En Luque? En Luque nos fuimos. Sí. En colectivo retornábamos. Sí, yo recién acá, me acuerdo, te conocía de nombre ya, ¿verdad? Pero Sí. nunca así. Y ahí vimos que nos gustaba lo mismo, más o menos. Estábamos en la misma sintonía. Sí. El retorno en colectivo no sabés lo que ¿Te fue. acordás? ¿Pero qué época, Mira, verdad? ¿Qué época? ¿Qué época? Porque bueno, tenías miedo de andar a esa hora. No, tranquilo. Tranquilo, digamos, de Luque, en colectivo de Curva Romero. Sí. De Luque. Veníamos bien aceitados, veníamos. Sí. Y no es precisamente de leche descremada lo que... pero ahora pues... Si Rambo te sale, ¿sabes qué? ¿Cómo? No, si venía aceitado. Normalmente el temor no existe. Algún día voy a contar la anécdota con Martín Fernández. Ariel también tiene el alcotés. No, esa sí cuento, vamos a dejar acá nomás. Bueno, Nosotros hacemos varias con Pato Vano.
No, mamá. Volviendo en bus de San Lorenzo de Fernando Lamora. yo cuando tuve... Con la señora que traían la fruta al mercado. Yo tengo una anécdota de Pato que me llama de madrugada desesperado. No íbamos en auto y no íbamos a montar si volvíamos colectivo. Pato estaba en Canal 2, un canal religioso, y él salía en la tapa al día siguiente de un conocido diario. Se armó cuando eso. Y me dijo, ¿qué voy a hacer, Bruno? Dijo, y no sé más. O sea que un Federico Saluda, tuvimos la Pato, historia saluda. del Alcotés, es la primera historia que yo... La primera parada. ¿Te acuerdas, Federico? ¿Te acordás? 2008. Sí. Ese Alcotés es mortal. Sí, y vos sabés que veníamos de San Lorenzo. Vamos a dejar acá nomás, te pido por favor, Ariel. Vamos, Edgar, que volvemos con el cumpleañero brasileirão. Informe de Olimpia junto a Johnny. Yo creo que el que más le vio es Federico. Probablemente el que más le vio es 30 de Federico. junio. Ya te cuento, Federico, no. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país. Aposta online, ingresa a www.aposta.la. Con Televisores Tokio, la pasión paraguaya alienta en todo el país. En la Copa de las Gradas Vacías, Migui no está solo. La hinchada del otro lado llena la cancha de aliento con Televisores Tokio. Con el pacto de confianza NGO. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina. Además de esos ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Seguilos en Facebook o Instagram como @cuadernos_Avon. Avon, calidad que une generaciones. Yo tengo un héroe invencible, lo llamo papá. En este mes regalale a papá el regalo perfecto. Tenés tiempo hasta hoy 30 de junio. No te pierdas de esta increíble promoción. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Una buena inversión inmobiliaria se mide por la seguridad, precio, ubicación. Todo lo que podés tener invirtiendo para tu familia de forma segura. Boulevard Plaza Pinedo, Lanza La Torre 2, ofreciéndote más de 4.200 metros cuadrados, áreas comunes, parque infantil, piscina, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, 6 quinchos, seguridad 24 horas, ubicación privilegiada, áreas de coworking, comercios externos. Contactate al WhatsApp 0972-413-100. Búscalos en redes como Boulevard Condominios. Podés hacer un tour virtual del proyecto ingresando a www.idesa.com.by/Boulevard. Es un emprendimiento más de Idesa, máximo respaldo a su inversión. La locura por el fútbol, solo se tiene una cura. Más fútbol. Contigo, conectada a tu pasión con tu plan de TV e Internet Hogar. Para más información ingresa a tigo.com.by. Tigo, nos mueve la misma pasión. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Quinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Cuando usted prepara esas riquísimas milanesas o croquetas, ya sea de pollo, carne vacuna o pescado, hágalo con la galleta molida tradicional Arcoiris. Y si eligió la galleta molida con ajo y perejil, olvídese del olor que el ajo deja en sus manos. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Johnny. Señor. Está de cumpleaños. Número 10. Creo que Carlos Rolón, ya que hace rato hablaron de Talento puro. Saludos para el amigo Freddy Ceballos, que tenemos un par de historias con la barrera también. Complicada. Aquellos años. Lo de Carlos Rolón, él tiene 2 años de contrato con Olimpia todavía. ¿No están los planes de Orteman? No me digas que se va a Cerro. No están los planes de Orteman, pero él no está arreglando todavía con la dirigencia, porque fíjate que el otro tenía 6 meses, él tiene 2 años de contrato. Entonces el arreglo, si no quieren contar con él, tendrá que ser... Pero yo te diría lo siguiente, Federico. Sí. Mucho ojo. Él es paraguayo. Y la ley Ocampo autoriza a los clubes por ley a pagarle hasta el mes de diciembre, o sea, pagarle el año y rescindir el contrato. Faltando 2 meses para finalizar el año. Sí.
¿Cómo? Faltando 2 meses para finalizar el año. Este es el único donde la ley del futbolista Es a favor perjudica, del extranjero y claro, en contra del paraguayo. Por Perjudica eso fue la ley. acompañada por un solo futbolista en aquel momento, que después tuvo que dejar el fútbol porque... Claro. ¿Quién? No voy a decir el nombre. Ah, pero era muy identificado con... Los compañeros lo... ¿Quién? Ah, los dos carneros. Los dos que tuvieron mucho tiempo con él, ¿verdad? Sí. No, pero es así, yo estoy No, hablando es en que serio. sí, es así. La ¿Sabes ley cuál? es esa. Faltando 2 meses, ¿verdad? No, El caso de Olimpia con no el hace falta que Vikingo. lleguen los 2 meses, Ariel. Ahora le rescinde unilateralmente Olimpia y le paga desde ahora hasta diciembre. No, desde ahora hasta diciembre le paga. Puede rescindir en febrero con él, pero le tienen que pagar de febrero a diciembre. Y ahora pues ya estamos en julio, ¿verdad? O en junio. Y julio, mañana entramos en julio. O sea, es una ley... O sea, julio le tienen que pagar de acá hasta diciembre y rescinde con él el contrato. O sea, por más que él tenga 2 años de contrato... No, igual... no es válido. Ah, bueno. Pero ¿y vos no sabías eso, Federico? No. Bueno, te cuento. Es que No, está bien, está yo bien, me me acuerdo... Pero se dio el caso de este jugador que estuvo en... Y Wilson Pitoni es un caso de ese. en Emelec. El caso justamente. de Fernando Vikingo Jiménez. Jiménez. Sí. Y Vikingo puede que- Jiménez también. Sí. Claro, que después hizo el... Claro. Y perdió claro. y ganó Olimpia. Ganó Claro, y sí, porque la ley es esa, así es la ley. Carlos Javier Acuña y Jiménez, son los dos que hicieron... Carlos Javier Acuña también. Válido solo para jugadores paraguayos, no para extranjeros. No, porque los extranjeros se rigen por la FIFA, por la ley FIFA. Pues qué bien, Y acá es la ley... O sea, le decimos en pocas palabras que el jugador paraguayo, cuando usted escucha que firmó por más de 1 año, bola. si es que el club tiene otras Sí. intenciones. Sí. Así mismo. No, ¿podés llamarle a un abogado especialista de derecho deportivo? Pero yo recuerdo perfectamente que es así. Bueno, a ver, Johnny. Señor. El número 10, ¿de quién estamos hablando? Número 10. Mira que estoy buscando el cumpleaños de todos los 10. Talentoso, un capo. No jugó, te doy una pista, no jugó en los equipos grandes. Yo creo que ya sé. Pero era ídolo. Y todo lo queríamos, todo lo queríamos a él. El Ancho Ibarra. El Ancho Ibarra, muy bien, Johnny. ¿Vos lo llegaste a ver en vivo? Lo he visto en un viaje que hicimos con el amigo Blas Antonio Serafini, sábado, en hora de la tarde, mucho frío. Y él estaba en una estación de servicio y tenía una pelota. Y le dice a Blas Antonio, necesito la firma de un jugador por la pelota. Y hasta ahí te puedo contar cómo diría el... Ah, bueno, está bien. No, vos sabés que yo lo he visto a él en vivo y en directo en dos canchas así, pero en vivo y en directo cerca. Después lo he visto, por supuesto, en el Defensor del Chaco, en la cancha de Cerro, en el Manuel Ferreira, pero así de cerca, por la estructura del estadio, en cancha de Tacuarú, viste que estaba muy pegado a la cancha. Y en cancha de San Lorenzo. Y vos veías el talento que tenía el Ancho Ibarra, hermano querido. Era un jugador que... ¡Qué bárbaro! Vos sabés que ahora mismo juega mejor que Gastón Jiménez. Vos le ponés la selección y el tipo... Un pasador nato y corría, vos sabés que la gente, yo no sé por qué decía que no tenía estado físico. Tenía un estado físico envidiable. Claro. Pues vos sabés que... La pegada que tenía era... Él pateaba muy bien también, aparte de lo que está mencionando. Y como la otra vez recordó, no sé qué jugador jugaba en la cancha de San Lorenzo cuando eso era un riesgo para los talentosos. Pues la pelota le picaba a cualquier lado. Y él, aún así, pasa que él tiene, y fue algo real, porque él brilla en San Lorenzo con Edgar Robles, Milciades Barrios. Libertad lo llevó, Federico. Aparecía Cristian Riveros. Sí. Y después se hace jugador de campo, lo lleva a Libertad en el principio. No es que lo lleva. Horacio Carte pidió por él. En el principio del gerenciamiento. Porque fue el principio del gerenciamiento. Y ahí adelgaza unos 20 kilos. Me acuerdo que él debuta. Le contrataron a un... Fíjate de qué año estoy hablando. ¿Cómo le llaman a estos nutricionistas? Sí, le contrataron. Fuerte. Él adelgaza mucho. Me acuerdo que lo vi en un partido en cancha de Recoleta Libertad. Flaquito. Ni sombra de lo que era
Increíble. Él no conducía más, pasaba, pero eso que vos recordás que él conducía, trasladaba la pelota. No, era impresionante. Porque ponía muy bien el cuerpo como es jugador de fútbol de salón también. Aparte de lo ancho que era, vos no le sacabas la pelota cuando él ponía, como dicen algunos, te daba la espalda, la cintura. Le pegaba muy bien y después su sumum continental son los famosos partidos con Palmeiras, jugando por Tacuarí, ¿verdad? Donde incluso hace un gol acá y juega en el Palestra de Italia contra Palmeiras. Sí. Y esa imagen recorrió toda Sudamérica. Y aún hoy vemos, por ejemplo, en la cuenta de Barsky hace poco puso de vuelta su ¿De foto. quién? ¿De Barsky? La cuenta de Juan Pablo Barsky puso de vuelta esa foto del Ancho Ibarra. Eso fue algo sin existir el poder que tiene hoy la foto. Pero Federico, ¿vos te acordás que él tenía... Muy bueno. Él daba esos pases, él recibía, por ejemplo, y antes de recibir él ya sabía dónde iba a colocar la pelota. No, bueno. Y de primera daba esos pases al vacío, esos pases así, pero pase gol daba, era impresionante. Era jovencito. Era, no sé, como Mago Alvarenga era, para que la gente... pero él era diestro. Y era más agresivo que Alvarenga, porque Alvarenga tocaba... pero medio no seguía. Él tocaba la pelota y iba a buscar la pared. Por eso te digo. Sí. La gente decía... el tema pues era que por el físico, ¿verdad? Pero yo lo he visto a él en vivo y en directo, hermano, y hacer lo que él hacía ya en el precalentamiento, el que no tenía físico ya se iba a morir ahí. Dice que le gustaba mucho la tortilla. No, yo él una vez contó su desayuno, un pan trincha con fiambre y 1,5 litros de Coca-Cola, nuestro auspiciante de Federico. Claro, Coca-Cola, ¿te acuerdas la botella de vidrio aquella que venía? No, esa era riquísima. Hasta hoy el número uno. Pero, la de litro y la de litro y medio. Hoy uno compra mucho la de plástico, ¿verdad? Pero la de vidrio era sensacional. Y él desayunaba eso, lo contó en una de las pocas notas porque no era muy amigo de la prensa del Ancho. Le pegamos bien a los tiros libres. 2001, clausura 2001. Metió un golazo en cancha de Luqueño, Misaquín Martín, con Libertad, entonces no fue con Recoleta. Con Libertad fue en el 2001 y ahí bien flaquito. Y a partir de ahí va a Tacuarí, retoma el peso y forma parte de aquel Tacuarí. ¿Te acordás lo que era? Muy importante. Sí, no, él fue el buque insignia de ese Tacuarí, era jugar en Ratón Román, Hortellado, un equipazo tenía Tacuarí. Jugaba este zurdo que después fue a Cerro, Lorenzo Silva. Él le daba los pases al Silva y al Leite a la derecha. Sí, no, y era mortal. Era, sí. Y Hortellado al centro delantero. Sí, no, sí. De contra te sí, no, y tenía muy buena defensa también Tacuarí. Bueno, ¿qué quería decir, Johnny? No, le encantaba la coca. Sí. Eso simplemente quería destacar que ya lo digo. ¿Por qué pero tanto le caran a los coca-coleros, hermano? A mi mamá le encanta también la coca y no sé cómo qué va a hacer. A mí también me encanta la coca. Sí. Pero bueno, no sé. El movimiento anti-coca, hermano. No, así no. No. Al contrario, yo estoy a favor de la coca. Claro, hermano. Muy bien, Johnny. Hola, siempre. Por favor, después un tallarín, una milanesa, un asado, si no tomas coca, hermano, no sé. Coca-Cola de litro después de la... Cristiano Ronaldo tome nomás su agua y él viva tranquilo, pero que nos deje a nosotros tomar la Coca-Cola tranquilo, ¿verdad? No te digo que todos los días tome la coca, pero no sé, después de un momento, no sé. Tienes un momento. Claro, o una empanada, comer con un picantecito así con mandioca caliente, después tomar una coca, hermano, te puede morir tranquilo, ¿cuál es el problema? Johnny. Señor. ¿Vos lo viste, Ariela? Sí. A la Chivarra. ¿En vivo lo viste? Sí, y otro rasgo, creo que ya dije, pero igual lo digo de vuelta. Además de lo que ustedes estaban destacando, es la pegada que tenía los tiros libres. Le pegaba muy bien. Sí. Marcó muchos goles de tiros libres de él. Sí. Hace poco, vos sabés, hace poco, bueno, no tan hace poco, hace 2 años tal vez, viralizaron un partidito en un potrero de él. Y un monstruo. En el video se mostró la jugada donde el define de tiro libre. Sí, no perdió la calidad. Y le quería a los perros, le quería a la gente a él. El de Olimpia, el de Cerro, el de cualquier club le quería a él. Sí. Era un ídolo, realmente. No, y aparte por su aspecto físico, es como que, porque jugaba tan bien, generaba otra vez un carisma especial. Sí. Especial era por eso. Sí. Porque, puedo decir el ancho, por algo se dice el ancho. Claro. Gordito y el gordito jugando bien. Claro. Vos, hablando de Ancho, mucha felicidad a Diego Marini, Ancho Perfil. Hoy está de cumpleaños Dieguito. Mucha felicidad a Diego Marini. Mira, coincide con el... Ah, bueno, mira. El Ancho Ibarra y el Ancho
Diego Marín, dice. Mira un poco. Mira, los dos Anchos están de cumpleaños. Puede ser esa La coincidencia. tapa del Ancho por Foxport, ¿no? Ah. Este fue el partido contra Danubio cuando Tacuarí le elimina a Danubio por penales en el Centenario. Claro. Víctor Centurión atajó muchos penales. Qué Mira la grande tapa. el Ancho Ibarra, mi ídolo, carajo. A ver, Chum, vos lo viste a... Transmitiendo. Pero sí. ¿Pero hasta cuándo, bro? ¿Lo habrá transmitido también? ¿Hasta cuándo tuvo el...? 2007, Sí, 2008. 2008, sí, sí. Claro, sí, ese equipo que vos recordabas, Paulín. Con Palmeiras. Donde después a veces era Gilberto el 9, pero sí. Gilberto Palacio, tenés razón. Por eso, pero sí. Y lo que decía Ariel, no, o sea, están los personajes queribles y Ancho tenía justamente eso, ¿no? No se le polarizaba porque no vestía la camiseta de ninguno de los grandes. Y bueno, esos dos aspectos, un tipo técnico y con el físico con el cual todos nos sentimos más representados que un Cristiano Ronaldo. Un golazo a Olimpia en para uno, jugando por Tacuarí, ganó 2-0 Tacuarí. Me dice acá, hay un monstruo técnicamente el Ancho Ibarra. Esta es la foto de la suelta. A ver. Esta ya, muy El Ancho, mi ídolo. Esa foto acá del diario. Háganle llegar mi saludo al que le dé al Ancho Ibarra, será mi ídolo, el Ancho Ibarra. Nuevo Ford Ka Freestyle. Ahora podés tener tu primer Ford en cuotas de tan solo $240 con la máxima conectividad y seguridad de Ford. Conocela y agenda tu test drive en Taperoficial llamando al 021-671-900. Con Ford llega más lejos. ¿Sabías que si te pasas a Claro con el plan de 3 gigas te queda solo en 44.000 guaraníes? Hacelo ahora y paga 60% menos en tu plan por 18 meses. Contrata llamando al 021-417-8000. Internet cambió, cambiate a Claro. Este año la palabra más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás. Por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales. Coco, frutos rojos, limón, burkuya, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Llegó el nuevo queso cremoso para untar. Queso Light con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Queso Light. Encontralos en nuestro salón del mercado o en los mejores comercios. Queso con la calidad de Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. En Sunset Cubiertas ahorras mucho más, por eso hasta este 30 de junio con tus tarjetas de crédito del Banco Itaú tenés 20% de descuento en hasta 6 cuotas sin intereses en todas tus compras. Visítalos hoy mismo en una de nuestras sucursales o ingresa ya a cubiertas.com.py. La mayor variedad de precio y calidad que solo encontrarás en Sunset. Cubiertas para todo tipo de vehículos. De los creadores de los packs Ron Cola y Fresh Coco, presentamos el nuevo Pack Fortin. Ron Fortin Limón con néctar de Mburucuyá Frutica, la más fresca combinación del Ron Fortin Limón y la fruta de la pasión. El Mburucuyá. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural y es muy fácil de preparar y un pack te rinde hasta 10 cócteles. Pack de Ron Fortin Limón con néctar Mburucuyá, combinación natural. ¿Por qué siempre le llega primero a usted? A mí no me llega antes, che. Fabián Balbuena, Claro. Cristian Pérez, nuestro colega. Primero llega la camioneta, después el camión, hermano. Cristian Pérez, nuestro colega. ¿Dónde está Cristian? Cristian? La constitución de la pirámide como, sí, claro. No. Cristian Pérez, ¿dónde está? Qué buen trabajo hace este muchacho. Cristian, ¿Y de dónde él es? no, él está en el grupo de la Nación. ¿Ahí? ¿En serio? Sí, Ya? sí, Pero sí. no dice acá en su Twitter nada de dónde está. De hecho, él fue quien reclamó que le censuraron su pregunta, ¿verdad? Pero qué Cristian Pérez. Sí. Qué interesante es su trabajo, porque lo sigo yo en Twitter y hace hace los análisis tácticos, que son muy interesantes. Bien. Y ahora veo que él está escribiendo: Fabián Balbuena cambiaría la Premier y pasaría a la Premier League de Rusia. Sería un contrato multimillonario con el Dinamo de Moscú. Hace rato le sacó ventaja al Betis. Entonces, podemos tweet y levantar vía Cristian Pérez. No creo que haya ningún problema, ¿verdad? No se va a enojar ni Cristian por... Fabián Balbuena al Dinamo de Moscú. Multimillonario contrato, dice el colega Cristian Pérez.
Tu Quiniela TT, el juego que da alegría a miles de paraguayos y que nos une en la tradición más popular del país. No esperes más, llama a tu amigo quinielero y jugala tu suerte. Para más info, buscanos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela TT. Tu Quiniela TT es jugar legal, jare, cobrar, tacatuete. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate o tereré y que no te falten tus hierbas, manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Una buena salud y nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país. Te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal. Aposta sin riesgos, apostala. Estamos con Alexandra Acevedo, jefa o jefe de marketing de NGO. Alexandra, gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenas tardes, Bruno, un saludo para vos y toda la audiencia. ¿Cómo les trata este día tan frío? Bien, jefa de marketing, por favor, jefa Sí, de marketing por favor, de NGO. jefa. Bueno, qué compromiso, 76 años de esta prestigiosa empresa. ¿En qué momento les toca y cómo les fue durante la pandemia, Alexandra? Así mismo, Bruno. Bueno, desde ya es todo un logro. 76 años no se cumplen todos los días, ¿verdad? Y bueno, nos toca un cumpleaños nuevamente un poco diferente. Nos hubiese gustado hacer una fiesta con todos los colaboradores, pero lastimosamente nos va a tocar festejar tanto en cuadrillas como en home office. Y bueno, la verdad que fue un rubro que dentro de todo salió adelante. En ese tiempo de encierro fue como que la gente sacó su chef interior y estuvo cocinando y nuestros productos causaron furor, y también como no se podía viajar ni salir mucho, como que todo el mundo fue equipando el hogar, ya que ese era nuestro refugio, ¿verdad? Bueno, lo sigue siendo hasta ahora, ya que seguimos cuidándonos con este tema de la crisis sanitaria. Bueno, y hay promociones, hay cosas que para los clientes de NGO van a lanzar próximamente o lo van a hacer ahora. Sí, realmente ahora mismo estamos con Tokio, una campaña por la Copa América, que por la compra de ciertos televisores se llevan la casaca de Miguel Almirón firmada y también la pelota. Así que eso pueden ir aprovechando. Y bueno, de paso comentar que hoy en día estamos trayendo ya más de 33 marcas que representamos y tenemos 3 divisiones que son súper importantes para nosotros. Por un lado tenemos la división hogar, por otro lado tenemos la división de gastronomía, que hacemos todo el equipamiento para todo lo que es el canal Oreca, le llamamos, ¿verdad? Hotelería, restaurantes y todo lo que sea cadenas de supermercados. Y por otro lado tenemos la división corporativa, que trabajamos muy en conjunto para todo lo que sea licitaciones de construcción. Así que siempre con el pacto de confianza, buscando dar esa milla extra para el consumidor final. También tenemos una cobertura a nivel país de todo lo que es nuestro servicio técnico. Si hay algo que está en el famoso top of mind, es el pacto de confianza NGO. Alexandra, muchas gracias, felicidades, feliz 76 años para esta gran empresa. Gracias a ustedes por el tiempo. Gracias, Alexandra. Un abrazo. Un Hasta abrazo. luego. Alexandra Acevedo, jefa de marketing del grupo NGO. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Altaos, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo, de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscanos,
mexicano tradicional picante y la auténtica butifarra, el lomo ahumado al Taus tampoco te podés perder. Encontranos en los mejores puntos del país. Hacenos tu pedido al 0984-800650. Al Taus, artesanos del sabor. En Light Holanda mejoramos todo. Disfruta la nueva leche larga vida semidescremada y la Vital Light descremada en su nuevo envase. Light Holanda, el lácteo de los mejores. La salud de cada día. UNASUR, la mejor educación virtual semipresencial con cuotas a tu alcance. UNASUR, matrícula gratis para todas las sedes. UNASUR, el poder de crecer virtualmente y progresar profesionalmente. UNASUR, tu mejor elección. Llama al 021-232-751 o al WhatsApp 0992-221-685. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores a este número 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el cherry queso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Con el Beer Cooler Midea disfrutas de tus cervezas bien frías o sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea, número 1 en el mundo. Encontré el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam, Sociedad Anónima. Bruno. A ver, Johnny. Señor. Vamos con las noticias del Olimpia, por favor. Rolón, acá podría, me dice Federico, vos tenés la información, lo de Rolón. No, lo tenía Juanma y lo dijo al aire. Claro. Y estaba investigando y si rescinde él puede ir a donde sea y no estaba cerrada la puerta para Cerro. Hizo la comparativa con Pablo Lima, por eso sí. Juanma recordaba que los dos pasaron por Luqueño, más allá del tema del parentesco y que son oriundos del 9º departamento, lo de Chiqui con Carlos. Y cuando vos citabas, claro, el tema de la nacionalidad para el contrato, cuando Federico recordaba el tema de los 2 años, o sea, Olimpia no lo tiene en cuenta, entonces, y Cerro necesita a alguien que después los muchachos inclusive recordaban que justo tiene la misma flexibilidad de poder jugar de 2 o de primer marcador. Claro, primer central, exactamente. Entonces, si se rescinde y hay un interés real de Cerro, no hay puerta cerrada, está abierta la negociación. Ajá. Cumplimos, Edgar, con todos los patrocinantes, mi querido. Sí, señor. Gracias, Miguel. Bueno, a ver, Johnny, te escuchamos. Rápidamente el equipo de Olimpia para el próximo viernes, 10 de la mañana, el partido amistoso internacional, primer encuentro intenso, va a tener el plantel franqueado. El uruguayo va a atajar Olveira, después Salazar, Cáceres, Luis Cáceres, Saúl Salcedo o Alcaraz, Tito Torres, Alejandro Silva, Jordan Santa Cruz, Hugo Quintana, probablemente Marcelo Estigarribia o Ramón Sosa, y adelante Recalde junto a Pita o Derlis González para el partido amistoso ante Nacional el próximo viernes a las 10 de la mañana. Repito, Olimpia va a jugar su primer partido intenso porque ya tuvo amistosos, pero en el grupo, entre los equipos A y B, el próximo 7, el segundo encuentro de Olimpia, recordemos, va a jugar el próximo 15 de julio el partido ante el Inter en el marco de la Copa Libertadores. Bueno, Johnny, otro que te puede decir. Bueno, Johnny, te envío un abrazo, muchas gracias. Hasta mañana, señor. Adiós, gracias, Johnny. Bueno, un día como hoy, 30 de junio, 1976, nacía Emilio Ancho Ibarra. Vos decís Emilio Ibarra y nadie va a saber quién es. Pero decís Ancho Ibarra y ahí, exfutbolista y técnico paraguayo.
2002. Es que hay muchos jugadores, y acá uno puede expandir, que vos le conocés el apodo, pero no el nombre. Vos decís Piojo López y muy poca gente capaz de saber cómo se llamaba. Claudio el Piojo argentino, López. ¿verdad? Así, mucho. 2002, no, de los brasileños no vamos ni a hablar, ¿verdad? Los brasileños tienen su nombre y Kaká, por ejemplo, no sé, pero... con 2 goles de Ronaldo, 2002, un día como hoy, Brasil vencía a Alemania 2-0 en la final de la Copa del Mundo. Japón y Corea se coronaba por 5ª vez en un mundial. Federico, ¿quiénes marcaron los goles? Los goles de Ronaldo. Ronaldo con un pases. Gran error de Oliver Pases. Kahn, gran error de Oliver Kahn, el primero, que venía siendo el arquero del mundial. Muy bien. Y el segundo, un golazo de Ronaldo, un penal en movimiento. Después de aquella lesión que tuvo, que parecía que lo dejaba fuera de todo. Rivaldo, dice Domaniski. 1977 nace en Cerrito Ñembucú Justo Vilmar Villara, arquero de la selección paraguaya. 1955, a las manos de Ladislau Kubala, culminada su etapa de preparación.